Entrenadora Pokémon Vicky. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 176. Bueno, esto fue un poco incómodo. Los planes de viaje de mi sobrina ya están ahí, dijo el tío Leopold sin rodeos y en tono monótono. El abuelo Roy hizo exactamente lo que prometió. Concertó una reunión con un oficial de la Liga Pokémon para conseguirme permiso para viajar fuera de la región y, lo más importante, para ir a un lugar que estaba muy lejos del contacto diplomático de Kanto. El hecho de que estuviera tan cerca de Sinnoh estaba causando algunos problemas, ya que Kanto y Sinnoh no estaban en los mejores términos en ese momento. El funcionario de la Liga no dijo exactamente por qué, pero lo utilizó como argumento inicial para intentar negar el pase. Sí, lo veo. Ciudad de Mosui, cerca del espacio aéreo regional de Sinnoh. Fuera del espacio aéreo regional. El territorio de Kitakami es actualmente, en el mejor de los casos, un territorio exterior. Un territorio desconocido, a una tierra desconocida. Revisamos nuestros registros tras su solicitud y no encontramos nada sobre esta prefectura de Kitakami. Es peligroso permitir que un niño viaje tan lejos. Se podría decir que es una irresponsabilidad. Ofreció el oficial de la Liga Pokémon. El hombre era adulador. De hecho, me recordaba un poco a mi tío, lo que lo hacía aún más incómodo. El traje y la corbata le daban la impresión de ser un funcionario, pero su aspecto casi demasiado astuto lo hacía parecer pegajoso. Mi sobrina, Victoria Ferrous, acaba de obtener su octava insignia estrella en todos los gimnasios principales de Kanto. Si un entrenador así no califica para viajar fuera de la región, nadie califica. Respondió el tío Leopold con igual adulador. De alguna manera, el abuelo Roy nos había metido a los dos en una habitación con el oficial de la liga que había llegado al recinto del clan esa tarde. ¿Por qué? Aún no tenía ni idea. Porque el tío Leo definitivamente no era mi mayor fan. Para mi sorpresa, me felicitó con los dientes apretados por mis insignias de estrella. Pero no me había dicho mucho más antes de meterme en esta situación. La juventud sigue siendo un factor. Respondió el funcionario, pero el tío Leo negó con la cabeza. Como entrenadora en su viaje, los pases regionales se consideran la norma, incluso si este es un destino inusual. La liga se ha beneficiado de los recientes descubrimientos del clan Ferroso. Descubrimientos liderados por mi sobrina. Espero que la liga siga beneficiándose, a menos que la liga desee reevaluar la relación laboral del clan Ferroso con la liga. ¿Acaso y el tío Leo acaba de amenazar a la liga con que las cosas no serán tan amistosas entre ellos si continúan con esta mierda? Bueno, eso fue genial e inesperado. No esperaba que me defendiera así. El funcionario también comprendió la amenaza. No hay necesidad de eso, Leopold. La Liga Índigo está muy satisfecha con el crecimiento del clan Ferroso en los últimos años. Simplemente queremos asegurarnos de que se comprendan los peligros de esta solicitud. Olive. Los únicos peligros que existen probablemente sean cualquier tonto rural que decida retar a mi sobrina a una batalla Pokémon, respondió el tío Leo con sarcasmo. A menos que creas que un pueblo rural que apenas aparece en el mapa tendrá peligros iguales a los de los grandes líderes de gimnasio de Kanto, incluyendo a Blaine. No, claro que no. Confío en que la joven Victoria estará a salvo en sus viajes, pero no es solo el peligro directo lo que preocupa a la liga. Podrían surgir problemas diplomáticos de un viaje así. ¿Olive? ¿Era ese el nombre del hombre? No se había presentado, pues parecía conocer ya al tío Leopold, y ambos se enzarzaron en una conversación en cuanto se sentaron. Además, mentía. Había intentado argumentar que era peligroso para mí desde que era joven, hace unos 30 segundos. ¿Se suponía que debíamos fingir que no lo había dicho? Hemos confirmado que el territorio no forma parte de Sinnoh. Ni siquiera uno que proclamen ser suyo, sin tener control real, ¿no? Sí. Está demasiado lejos en las montañas para que así no le interese, pero... Entonces, cualquier asunto diplomático puede ser gestionado con seguridad por el cuerpo diplomático de la Liga Índigo, ¿no? Mi sobrina cree que hay Pokémon raros y posiblemente sin atribución en la zona. ¿Acaso la Liga está tan asustada de las respuestas diplomáticas de otras regiones que nos negamos siquiera a intentar fortalecernos? Olive suspiró, frotándose la frente. Leo, sabes que no es así. Sabes que ahora mismo hay más cosas de las que revela la liga.
Aparentemente, todo está tranquilo, y estamos intentando que siga así. Kanto ya ha obtenido unas ventajas enormes en los últimos años, y la joven Victoria es una persona interesante. Hay preocupaciones, ofreció Olive, y el tío Leo simplemente se burló. Mi sobrina podría ir a capturar Pokémon a Kanto y aún así arrasar con cualquiera de los fanfarrones de Johto. Que lo haga no debería preocuparle. El clan Ferroso cree que esto es importante para el crecimiento de mi sobrina. Y como no se mencionó el clan, me di cuenta. El crecimiento de los clanes ferrosos ya ha sido un tema que la liga ha abordado. El clan Ferroso le hizo un favor a la liga en ese asunto. El tío Leopold me miró entonces. Asegurarse de que las ventas de la escama Prisma siguieran creciendo y sacar al Milotic de la zona de peligro de Ciudad Verde fue un favor que el clan Ferroso le hizo a la liga. Explicó. Olive suspiró. Fue un favor compartido, si acaso. Entonces el hombre lo ignoró. Veo que la liga no podrá detener esto. Muy bien. La liga Pokémon Índigo aprobará la solicitud de pase regional para Victoria Ferrous. Con algunas condiciones. Las estipulaciones son inusuales, respondió el tío Leopold. Pero es necesario para esto. Los Pokémon capturados deberán examinarse para garantizar que nada que se traiga de vuelta sea una especie protegida, ya que esta es una región desconocida. ¡Qué disparate! La cláusula de especies protegidas solo aplica a los Pokémon capturados en esa región. Aunque Johto, o incluso si no, se quejen de que esto está fuera de su territorio. Entiendo, Leo. Esto es más bien para asegurar que la Liga Plata no se sienta menospreciada. Esta regulación se ha distribuido entre las dos regiones como una nueva ley por ambas mitades de la liga, para intentar unificar aún más las regiones y asegurar que no haya Pokémon sorpresa si surge algún conflicto. El tío Leo me miró y me encogí de hombros. Sinceramente, no me importaba. Muy bien. Permitiremos que se examine a cualquier Pokémon capturado fuera de la región, dijo el tío Leopold entre dientes, casi sin apretar. Bien. Entonces esa es la única restricción que la liga solicitará al regresar. Claro que, como la joven Victoria abandona el territorio del sistema de transporte Pokémon, esa función estará desactivada. Sus Pokébolas no se teletransportarán a su establo. Será responsable de cuidar de cualquier Pokémon capturado hasta que regrese a Kanto. Entiendo. Tengo un Chansei, así que no habrá problema. Excelente. Entonces, déjame preparar el papeleo. Y, joven Victoria, déjame ser la primera en decirte que estoy deseando ver qué Pokémon aportas a tu equipo. La liga está muy emocionada por ver tu desempeño este año en la conferencia Índigo. Gracias y entonces con esto, ¿y qué tan fácil sería conseguir un segundo pase regional? ¿Quieres traer a alguien contigo? Creía que irías sola, preguntó Olive, mirándome primero a mí y luego al tío Leopold, quien me observaba con una mirada seria. Probablemente pensó que había cambiado de opinión sobre la venida de Elizabeth, lo siento. Bueno, nada confirmado, pero tengo una amiga a la que estaba pensando en invitar. Se le dan bien los Pokémon tipo planta, y sé que debería haber algunos Pokémon tipo planta geniales en Kitakami. Olive parpadeó antes de sonreír. La liga siempre busca apoyar a los entrenadores jóvenes. Si deseas traer a alguien, estoy seguro de que Elizabeth estaría dispuesta. Y el tío Leo intentó interrumpir, pero lo interrumpí. Estaba pensando en mi amiga Ivy, de hecho. ¿O en Celos? No, espera, es una Unobana, así que no creo que pueda. Sí, Ivy ofrecí, y el tío Leo parecía que iba a tener un aneurisma. Victoria. Oye, si Elizabeth quiere ir, puede ir ella misma, ¿sabes? No es que sea la única persona con un Pokémon de tipo volador. La mayoría de los entrenadores no están dispuestos a adentrarse tanto en lo desconocido, respondió el tío Leo y yo arqueé una ceja. Entonces parece que es su problema, no el mío. Oh, no me cabe duda de que si se descubren Pokémones raros, estos no serán los únicos visitantes de Kanto que reciban, ofreció Olive, pero luego se puso serio. Si desea viajar con otro entrenador a Kitakami, por favor, contácteme a este número y prepararé la solicitud. Tenga en cuenta que la aprobación podría tardar unos días. Entendido. Voy a preguntarle entonces. Justo después de que firmes esto, interrumpió Olive, empujándome un montón de papeles. Los humanos realmente arruinaron a Pokémon con la burocracia. ¿Quieres que haga qué?
Viaja conmigo fuera de la región, a un lugar completamente nuevo donde nadie en Kanto ha visto ni oído hablar jamás, para capturar Pokémon raros y poderosos. Grité al teléfono. ¿Vicky, qué? Preguntó Ivy, con un tono de voz muy confundida. No tardé mucho en contactarla. Curiosamente, Ivy también había terminado su reto de gimnasio. Sin todas las tonterías que Ash y compañía hicieron, había arrasado en los gimnasios en un tiempo normal, y ahora estaba en casa preparándose para la conferencia Índigo. Será divertido. Vicky, qué locura. ¿Y qué hay de todos los Pokémon salvajes por cuyo territorio tendremos que viajar? No me apetece nada enfrentarme a una plaga de Pidgeots ni nada parecido. Dragonite es más que suficiente rápido, incluso llevándonos a los dos. Estaremos en Kitakami en unas horas y bueno, si quieres venir, dije, tranquilizándome un poco. Si no quieres venir, no quiero presionarte, pero pensé que agradecerías la oferta. Hay muchos Pokémon tipo planta allí. Pokémon que no vemos en Kanto. La fila estaba en silencio y oí algunos movimientos, antes de que una voz suave susurrara. ¿Qué tipo de hierba? Preguntó en voz baja, y sonreí porque sabía que tenía una compañera de viaje. Cómete esa ceniza. Tú podrías lidiar con cosas locas, pero yo me adentraré en tierras salvajes. No puedo confirmar cuáles exactamente, pero, en realidad, muchos. Hierba fantasma, algunos tipos de hierba puros. Está bien, me apunto. ¿Tienes idea de lo raro que es encontrar un tipo planta puro? Tangela. Creo que es la nativa de Kanto, Joto tiene algunas, incluyendo Chikorita. Ah. Ivy gimió de deseo. Si pudiera tener una Chikorita. ¿Hay Chikorita ahí, Vicky? Por favor, dime que sí. En realidad, no creo que exista. Lo siento. Ivy suspiró por el auricular. No pasa nada. Además. ¿Sabes que atrapo más que solo Pokémon de tipo planta, Vicky? Solo porque mi familia cría Bulbasaur. Ivy se movió de repente, gritándome por burlarme de ella con los Pokémon de tipo planta. Quiero decir, y no tenía nada que ver con su familia, Ivy simplemente estaba obsesionada con ellos. Claro. ¿Cómo está Ivysaur? Venusaur. Evolucionó mientras yo luchaba contra Giovanni. Fue un combate increíble, Vicky, deberías haberlo visto. Giovanni lanzó a este increíble Nidoking y Venusaur se alzó y aterrizó justo encima de él, derribándolo. Puede que ya no sea lo suficientemente fuerte como para moverse mucho con sus lianas, pero siguen siendo mucho más fuertes de lo normal. ¡Guau! Eso sí que sería un derribo brutal. Increíble. Lo fue. Dejó inconsciente al Nidoking. Venusaur estaba tan orgulloso. Genial, Ivy. Quiero saber todo sobre tus batallas en el gimnasio. Pero primero, ¿vienes a Kitakami conmigo? La línea se quedó en silencio y entonces escuché algo inesperado. Ivy casi maldijo. Dispara. Sí. Hablaré con mis padres, ya voy. Si muero o algo así, te perseguiré. Bueno, déjame darte un número. Soy Olive, el de la Liga Pokémon. Él es quien aprueba el pase regional. Así que tendrás que llamarlo. Solo dile que te unes a mí. Tendrá que firmar unos papeles, ¿cuánto papeleo? Susurré la última parte aterrorizado. De acuerdo. Lo haré ahora. Primero tengo que convencer a mi mamá. Buena suerte. En realidad creo que lo necesitaré. El viaje de regreso a Viridian había sido agradable. Pero justo después de dejar a Gran Gram, papá tomó una ruta de regreso un poco más larga. ¿Problemas? ¿Estás seguro? Apoyo tu deseo de viajar. Te lo has ganado con creces por lo bien que lo has hecho. Pero esto podría ser peligroso. Estarás lejos de cualquier persona a quien puedas pedir ayuda. Estoy seguro. Decidí ser firme. Papá parecía un poco asustado. Llevaré a mi equipo conmigo. 3 Pokémon que puedo alejar del peligro si es necesario, y ni siquiera estaré solo. Ivy viene conmigo. Pero, más que eso, tengo muchas ganas de hacerlo. Hay más Pokémon en el mundo que los que puedo encontrar en Kanto. Esta podría ser mi mejor oportunidad para encontrar algunos Pokémon que llevo tiempo queriendo encontrar. Si logro convencerlos de que se unan a mí de todas formas. G. Creo que podrás con esa parte. Solo, ten cuidado. Prométeme que si algo se pone peligroso, saldrás de ahí. Vuelve a casa. Prometo. Entonces sal ahí fuera, Vicky, y captura todos los Pokémon que siempre hayas querido, dijo y me reí por el orgullo en su voz.
Fue bastante divertido tener una familia que realmente creía en ti. Nos estacionamos en casa, y antes de que papá pudiera alejarse, me le acerqué con fuerza y los brazos en alto, y solo lo dejé entrar cuando me acurruqué contra su ancha espalda mientras me llevaba a caballito. ¿Lo tienes todo? Estoy revisando la lista ahora mismo, le dije a mamá mientras tenía todo lo que había en mi bolso esparcido por el suelo de mi habitación. Gran parte de ello era comida. Los Pokémon en Pokébolas estaban en una especie de éxtasis, por lo que en caso de emergencia no necesitaban comer, pero eso era un poco injusto y a todo mi equipo le gustaba correr durante los descansos y esas cosas. Pero ya había lavado y vuelto a empacar mi ropa. Había vuelto a abastecerme de pociones y otros suministros médicos, aunque Chansey ya tenía casi todo cubierto, nunca se sabe. Y finalmente estando en la Pokestore compré Pokébolas. Muchos de ellos. Todas las Pokébolas. No tenía idea de cuántos Pokémon iba a capturar, pero tal como cuando capturé el enjambre de Beedrill, iba a estar preparado en caso de un enjambre de Goomy. Todos serían míos. Ja 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 ja. No se permiten risas siniestras en la casa, gritó mamá desde la puerta, acostumbrada a soportar mis tonterías. Sí, mamá. Creo que lo tengo todo. Comida suficiente para un mes para mi equipo, y algo más. Incluyendo vallas extra de todo tipo por si conozco a un nuevo amigo con gustos diferentes. Repetí. Vale, vale. Te creo. Siempre se te dio bien prepararte. ¿Cuándo te reunirás con Ivy? Pronto. Se está despidiendo de su familia. En cuanto termine, me llamará, y Dragonite y yo la recogeremos, entonces estará todo listo. Las Pokébolas ya no están vinculadas al servicio de transferencia, dije, dándole una palmadita a mi equipo, que estaba vinculado a mi nuevo Poké Cinturón. Papá me sorprendió con un cinturón con un cierre mucho mejor. En lugar de estar sujeto a la cadera, ahora tenía una nueva pieza de cuero que colgaba con un estilo de bandolera genial y con las bolas sujetas. Se veía realmente genial. Vicky, ten cuidado. Sé amable con la gente que conozcas. Donde quiera que viajes, ese será su hogar, dijo mamá, y me detuve para mirarla. Lo sé. Lo primero que voy a hacer es visitar el pueblo y hablar con la gente. Asegurarme de que no se pongan nerviosos. Mamá asintió ante mi respuesta y entró abrazándome. Te quiero, Vicky. Vuelve a casa sana y salva. Lo haré. Tendré a todo mi equipo conmigo. Nada nos molestará. ¿Te imaginas a algún Pokémon cualquiera peleándose con Dragonite? ¿O con Arcanine? No me preocupan uno o dos Pokémon. Son los 12 que atacan todos a la vez. Los enjambres salvajes no siguen reglas. Así que mantén los ojos bien abiertos. Lo haré. Mamá asintió y antes de que pudiera decir nada más sonó el teléfono. Seguro que es Ivy. Grité, saliendo corriendo de mi habitación para buscarla. Residencia Ferrosa. Vicky. Bien. Por fin conseguí que mi mamá dejara de llorar. Estoy lista. Gritó Ivy sin aliento, con una emoción que se reflejaba en cada palabra. Bueno, dame 5 minutos. Me voy. Colgué, me giré. Mamá estaba allí. Con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. No, no, llegarás pronto a casa. Vete. Vicky, termina de empacar y vete. Vuelve a casa sana y salva. Lo haré. Corrí a mi habitación, recogí todo y lo guardé en mi bolso, comprobando 2 veces que todo estuviera en orden antes de salir corriendo de la casa. Adiós. Te quiero. Pasé corriendo junto a mamá, le di un abrazo y luego fui a Arcandi para rascarle la barbilla y salir de la casa. Dragonite. Traya. Vitoreó, estirándose un momento antes de asentirme. Después de todo, sabía lo que estaba pasando. Y entonces, nos fuimos. Surcando el aire a velocidades increíbles, y en segundos aterrizamos en el jardín delantero de Ivy. Estoy listo. Gritó mi amigo saliendo corriendo de la casa. Me di cuenta de que había cambiado su atuendo. Ivy se había unido a mí en el club de los sombreros grandes, pero también llevaba un mono bonito y unas botas grandes. De hecho, casi hacíamos juego, solo que en lugar de mi franela roja, Ivy llevaba una sudadera verde con capucha encima del mono, que hacía juego con su pelo verde. Ni siquiera me bajé del lomo de Dragonite. Simplemente extendí una mano y jalé a Ivy para que volviera a su sitio, mientras Dragonite gritaba, y entonces estábamos en el aire una vez más. Ivy chilló cuando el suelo desapareció de repente. Aguanta. Grité luchando contra el viento.
Dragonite. Por ahí. Grité, señalando en la dirección correcta. Luego nos fuimos. En general, el Dragonite fue un viaje bastante cómodo, incluso a pesar de la velocidad. El viento simplemente se abría paso para ella, y las turbulencias no eran un problema. Lo único negativo fue el frío. Estábamos muy arriba para evitar a cualquier Pokémon territorial o a la gente. Y hacía un frío tremendo. Probablemente debería haberme puesto la chaqueta más pesada antes de salir. ¡Guau! Oí susurrar a Ivy detrás de mí. Ahora que estábamos estables, el viento casi formaba una burbuja a nuestro alrededor, lo que nos permitía escucharnos con mucha más claridad. Allá abajo se extendía el valle entre las cordilleras que acabábamos de sobrevolar. Abajo, tan abajo que apenas podíamos ver, había un río que desembocaba en un pequeño lago, pero desde allí arriba parecía muy pintoresco. ¿Alguna vez has volado en un Pokémon? Le pregunté, mirando por encima del hombro mientras ella seguía aferrada a mí a pesar de lo fácil que fue el vuelo. Nunca. Dijo ella con una amplia sonrisa. Sonreí encantado. Aunque esta vez no iba a obligarla a un vuelo mortal, tendría que subir con Eevee otra vez para que Dragonite se desatara. Deberíamos estar acercándonos. Vigilen la siguiente montaña, buscamos caminos o arrozales. Grité, y Dragonite e Eevee respondieron. Aunque sabía que Dragonite lo detectaría mucho antes que nosotros. Dragonite tenía una vista excelente. El grito de ira atrajo nuestras tres miradas. Una manada entera de Fearow nos chillaba. 4 de ellos, con Spearow como apoyo, volaban en formación, pero oí la burla de Dragonite debajo de mí, así que me relajé también. Vicky. Está bien, Eevee respondí, aunque eso no tranquilizó a la niña hasta que notó lo mismo que yo. Dragonite ya se estaba alejando bastante de los Fearow que luchaban por alcanzarlos y se quedaban cada vez más atrás. Esa habría sido una batalla desagradable para cualquiera que viajara sin un Dragonite o algo igualmente poderoso. Me imaginé a alguien con un Fearow propio intentando esto y siendo atacado por 4 Pokémon. Sí, con razón la gente se preocupaba por viajar por zonas desconocidas. Eso dio miedo, me susurró Eevee a la espalda y asentí. No pasa nada. Nuestros Pokémon son poderosos. Y si es necesario, siempre podemos saltar de Dragonite para que pelee mejor. ¿Qué? Vicky, no voy a saltar. No digo que tengamos que hacerlo. Solo que podríamos si necesitáramos que Dragonite derribara a algún estúpido Fearow. Corazón Azul estaría ahí para atraparnos después de todo. Jamás. Me gritó al oído, lo cual fue una reacción un poco exagerada, si me preguntas. Eso es todo, dije mirando hacia abajo. El GPS de mi mapa me indicó que estaba en el lugar correcto, y así era. Justo al pie de la montaña, ridículamente grande, había una gran cantidad de arrozales y huertos de manzanos. Incluso desde la distancia reconocí la hilera de árboles como algo creado por el hombre. ¿Eso es todo? Sí. Pueblo Moshui, y mira. ¿Ves? Te dije que este lugar estaba aislado. Había solo un camino de tierra que salía del pequeño grupo de edificios al pie de la montaña en dirección sur. Atravesaba el bosque y luego subía, una y otra vez, por las montañas que rodeaban toda la zona. Kitakami era básicamente una enorme cadena montañosa alrededor de un valle, con otra montaña aún más grande en el centro. Pero alrededor de la base de la montaña había enormes bosques y lagos. Era el lugar perfecto para que los Pokémon evitaran el contacto humano. El pueblo humano, muy rural, era diminuto comparado con la vasta extensión del valle. Diablos. El 99% del área humana estaba formada por arrozales y huertos. Los humanos probablemente se mantuvieron alejados de sus amigos y los Pokémon probablemente hicieron lo mismo. Sí, susurró Eevee y asentí. Estábamos aquí y ya era el momento. Dragonite. Aterricemos justo a las afueras del pueblo, en la carretera. Vamos, Eevee. Es hora de una aventura. Grité con entusiasmo. Además, sería genial estar en tierra. Tenía las manos heladas. El camino de tierra que conducía al pueblo actual era viejo y desgastado, tenía huellas de neumáticos, pero las hendiduras en el camino me hicieron pensar que en este pueblo se usaban carretas con más frecuencia que automóviles. Pero pronto dejé de pensar en eso porque, caramba. Había tantos Pokémon adorables. Los arrozales eran un lugar popular. Y parecía que la gente de aquí cultivaba eso.
Tanto Yanma como Yanmega zumbaban por ahí, comiendo insectos, y para mi deleite había algunos Whoppers nadando en los arrozales haciendo pequeños llamados de Whopper. Tuve que resistir el impulso de empezar a perseguirlos. Eran tan lindos. ¿Qué es eso? Whopper. Tipo agua y tierra. Son comunes en Johto. Ah. He oído hablar de eso. Creo, evoluciona. ¿Se hace más grande? Sí, Quaxire. Eso es. Vi uno en un torneo una vez. Exclamó Ivy, pero el ruido hizo que todos los Pokémon desaparecieran de nosotros. Ay. No quería decir. No pasa nada. De todas formas, no vamos a grabar nada sin presentarnos primero. Vamos. Dije, chocando ligeramente las caderas con ella para que volviera a moverse. Ya habíamos visto algunos Pokémon de Johto por aquí arriba. Eso me llenó de esperanza de que pudiéramos ver aún más. El camino terminaba, y allí, en un viejo banco de madera, había dos personas. Un hombre más joven de cabello oscuro y una mujer mayor, con las canas completamente descoloridas, pero que aún parecía tan activa como siempre. Ambos vestían ropa de trabajo y tenían barro seco en las botas. Obviamente estaban tomándose un descanso del trabajo en los arrozales. Hola. Los saludé, pero ambos nos habían estado observando a Ivy y a mí durante un rato mientras nos acercábamos. Niños forasteros. El hombre los saludó no exactamente con hostilidad, pero tampoco parecía amable. Soy Vicky. Esta es Ivy. ¿Es este el pueblo de Mosui? Pregunté, aunque ya sabía que lo era. El hombre miró a la mujer y luego volvió a mirarnos a nosotros. Sí. ¿Qué haces aquí? Genial. Soy una entrenadora Pokémon de Kanto. Es una región al sur, por si no lo sabías. Esta es Ivy, también de Kanto. Vinimos buscando Pokémon para hacernos amigos. Entonces vete. Aquí no hay nada para ti. No damos la bienvenida a forasteros. ¿Vicky? Preguntó Ivy, con cara de preocupación, pero yo simplemente le quité importancia. No había venido hasta aquí para irme sin Goomy en brazos. No estoy aquí para inmiscuirme en tu pueblo. Solo pensé que sería de buena educación presentarnos. Vamos a rodear la montaña para buscar Pokémon. No los molestaremos. Chicas. Son jóvenes. Forasteras o no. Salgan de Kitakami. Regresen por el camino y no regresen. Este lugar está protegido. Los Pokémon son aún menos amables con los forasteros que nosotros. Ofreció la anciana y al instante la miré a los ojos. Vaya. Sus ojos eran geniales. Dorados y casi entrecerrados. Geniales. Lo sé. Tienes a tus tres leales, ¿verdad? Tus legendarios. Y al ogro de la montaña revelé. La anciana parpadeó sorprendida, e incluso el hombre pareció preocupado. Sabes cosas que normalmente no compartimos con extraños. Ya oí la historia, dije con tono reticente, encogiéndome de hombros. Entiendo que te preocupe que causemos problemas, pero eso no pasará. Ivy y yo somos amigas de Pokémon. He venido a hacer nuevos amigos. A ver si alguien quiere unirse a mi equipo y viajar por todo el mundo. Dije con los brazos en alto. MMM. Eres un niño. Los bosques y las montañas de Kitakami son peligrosos. Los Pokémon han vivido aquí sin ser molestados por la humanidad desde que se construyó este pueblo. Son peligrosos y poderosos. Demasiado poderosos para un niño pequeño. ¿Dónde están tus padres? Los que te trajeron aquí. Hablaré con ellos, respondió el hombre, con un tono algo enfadado. Soy entrenador de pleno derecho en Kanto. Viajamos solos. ¿Qué? ¿Qué clase de lugar tan tonto enviaría a niños tan pequeños a la naturaleza? Kanto envía a la mayoría de los niños de 10 años a emprender un viaje Pokémon. Respondí, y el hombre retrocedió tambaleándose, sorprendido. ¿Acaso su región no tiene el deseo de proteger a sus niños? En realidad, nos envían con Pokémon para fortalecernos lo suficiente como para sobrevivir. Porque el mundo es peligroso donde quiera que estés, respondí encogiéndome de hombros. Además, Ivy y yo hemos completado el viaje y recibimos permiso de la Liga Pokémon para viajar fuera de Kanto. Somos increíbles. Niño se burló, pero la mujer negó con la cabeza. Basta, Quito. No tiene sentido discutir las costumbres de otras regiones. Chicas, no las detendremos si así lo desean. No es nuestra forma de ser, siempre y cuando no nos causen problemas. Pero tampoco las ayudaremos. Su seguridad contra las grandes manadas está en sus manos.
No nos supliquen ayuda. A menos que se vayan inmediatamente después, ofreció la anciana, con un tono al menos un poco más suave al final, al ofrecer una ayuda mínima. Genial. ¡Qué alivio! Grité con alegría, aunque Ivy no parecía tan segura. De acuerdo. Entonces supongo que Ivy y yo iremos a ver qué encontramos. ¿No sabrás dónde puedo encontrar a Goomy? Pregunté de repente, y ambos adultos parpadearon antes de que una expresión de disgusto les cruzara el rostro. ¿Buscas las babosas? Preguntó el anciano con incredulidad, y al instante supe que tenía la respuesta. Goomy estuvo aquí. Sí. Más que nada. ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Puedes decírmelo? Bueno, los encontraré de todas formas, pero me ahorraría tiempo. ¿Qué es un Goomy? Me susurró Ivy, pero yo solo le sonreí alegremente. Si eso es lo que buscas, el hombre niega con la cabeza. Suelen encontrarse en cuevas cerca de la confluencia de Mosfell, al este. Cerca del agua y de cuevas. Infestan las cuevas húmedas que se encuentran allí. Son repugnantes. Entonces no te quejarás si los capturo a todos, ¿verdad? Pregunté solo para estar seguro, pero la mirada de disgusto fue suficiente para mí. Bien. Vamos, Ivy. Hora de capturar las mejores manchas. Blob. Vicky, ¿qué intentas capturar exactamente? Pero ya me estaba moviendo. No tenía sentido hablar con esta gente. Ya nos habíamos presentado a algunos, y ahora era hora de capturarlos. Vicky. Espérame. Gritó Ivy mientras yo salía corriendo del pueblo hacia el este, riendo al ver Pokémon geniales. Esto era un país de las maravillas. Polvo para dormir. Gritó Ivy mientras yo reía. El ataque solo funcionó a medias, alcanzando a algunos Pokémon, pero Ivy corría y los Pokémon la seguían. No nos habíamos alejado mucho del pueblo, justo al lado del camino. Seguíamos junto a un pequeño arroyo a nuestra derecha, y campos de hierba y bosques a nuestra izquierda. Antes de que Ivy se distrajera con algo, se metió de lleno en una zona de Fomantis. Sinceramente, el tipo planta puro era monísimo, y no me importaría capturar uno yo mismo, pero Ivy se asustó cuando todos despertaron porque hizo demasiado ruido y luego la atacó. Lo que solo provocó que hiciera más ruido, lo que los enfureció aún más. Venusaur estaba actualmente diezmando todo el campo de ellos con polvo para dormir mientras Ivy corría en círculos alrededor de sus Pokémon que la perseguían. Supongo que no querían considerar a Venusaur como una amenaza porque era demasiado grande. De cualquier manera. Gracioso. Ayúdame. ¿Por qué? Lo tienes bajo control. Los Fomantis son de tipo planta. Pasan la mayor parte del día durmiendo bajo el sol. Así que cuidado con, lo has descubierto. Grité mientras Ivy empezaba a gritar mientras esquivaba rayos solares bastante débiles. Estos Fomantis no eran precisamente poderosos. Sus gritos solo me hicieron reír más fuerte, ya que ahora los Fomantis habían dado vueltas detrás de Venusaur para perseguir a Ivy, y Venusaur estaba dando vueltas lentamente, tratando de seguirlo y ayudarlo, pero no funcionó, ya que los pequeños tipos de hierba que perseguían a Ivy eran más rápidos. ¡Qué bien estuvo esto! Debería haber traído a Ivy conmigo más veces. Vicky. Ayúdame. Gritó y yo suspiré y asentí. Bien. Arcanine. Ve a jugar con cuidado con los Fomantis para que Ivy pueda respirar un poco. Llamé, y asentí mientras Arcanine ladraba alegremente y luego cargaba. Arcanine, dije con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Grité mientras Arcanine se abalanzaba sobre los Fomantis y los masticaba con alegría, sacudiéndolos y luego mandándolos a volar. Dios mío. Me di una bofetada. Arcanine, regresa. Exigí, y Arcanine me miró con la boca llena de Fomantis, todos enloquecidos. Pero sus ojos de cachorrito no funcionaron y desapareció en una luz roja, dejando al pobre Fomantis caer al suelo, todos un poco conmocionados por el huracán Arcanine. Uf. Esos pobres Pokémon parecían más que un poco. Really. Gritó una voz y me giré justo a tiempo para recibir una patada directa a la cara. ¡Buh! Gruñí mientras caía de espaldas y me quedé sin aire por un segundo. Vicky. Really. Me gritaron con furia y abrí los ojos y vi el rostro de Riolu. Dijo mirándome fijamente con las manos en las caderas, como si estuviera de pie junto a alguien a quien había derrotado y no solo a quien había asestado un golpe bajo. Fue entonces cuando lo pateé.
Gritó mientras lo apartaba de un golpe con una patada de mula, haciéndolo volar. Eso y duele. Exclamé mientras me levantaba lentamente y observaba cómo la Riolu hacía lo mismo. Nuestras miradas se cruzaron. Rii. Cargó y dio una patada voladora. Desafortunadamente para él, prácticamente gritó lo que iba a hacer, así que tuve mucho tiempo para reaccionar. Entonces mientras volaba en el aire agarré su pie. Nin nin. Perra. Me burlé mientras daba vueltas y vueltas, y luego arrojé al pequeño Pokémon de 60 centímetros por el campo, haciéndolo rodar hasta el césped. Vicky. Eevee. Tú ocúpate de los Fomantis. Intenta calmarlos. Tengo que encargarme de un mocoso traicionero. Grité, aunque me dolía la cara y aún me faltaba el aire. De ninguna manera iba a recibir una patada en la cabeza de algún Pokémon adorable, no, me lo quité de encima. Me había pateado. Después de eso, se ganó el pellejo bronceado. Riolu. Río. Parecía espetarme mientras se ponía de pie, e incluso se burló de mí, limpiándose la hierba de los hombros con total naturalidad. Eso estuvo genial. Pequeña perra. De acuerdo. ¿Quieres un poco? Ven a buscarlo, repliqué, y vi cómo Riolu se ponía furioso con mi burla. Riolu. Dijo con firmeza, y luego se volvió borroso. Ataque rápido. No pude esquivarlo, por más que lo intenté, y ese pequeño Pokémon se estrelló contra mi estómago haciéndonos caer a ambos. Pero me agarré. Era fuerte. No dejé que se escapara, incluso cuando me quedé sin aire, la sujeté y giramos sobre la hierba, deslizándonos por el terraplén. Luchó por escapar, agitándose mientras la lanzaba directamente al arroyo. Nos separamos al tocar el agua helada. El arroyo de la montaña seguramente era nieve. Grité mientras luchaba por salir del agua, pero una mano fuerte me agarró del tobillo y me arrojó de bruces al agua. Iba a ser así. Bajo el agua, extendí la mano y agarré el tobillo del pequeño Pokémon. El agua no estaba muy alta, pero si medía solo unos 60 centímetros, era suficiente para que casi nadara y se soltara el tobillo. Entonces me puse de pie, con su tobillo en mi agarre de hierro y rugí mientras la arrojaba fuera del agua y luego la golpeaba de espaldas contra el arroyo. Tosí agua y luego comencé a reír entre toses y toses para recuperar algo de aire. El ruido que hizo el Riolu al estrellarse de cara contra el agua. Fue un grito prolongado de Riboff. Iba a recordar eso para siempre. Ella pronto se enderezó y tosió agua también, pero luego me miró fijamente. Así que le salpicé el culo. Riley. Chilló ante la fría y acuosa sorpresa en su cara, y luego me salpicó y luego siguió adelante. Ambos nos lanzábamos el agua uno contra el otro para hacer la ola aún más alta. Yo tenía cierta ventaja al ser casi 60 centímetros más alto, pero claro, Riolu era un Pokémon. Riley. Gritó y estrelló una onda de vacío en el agua. La ola que salpicaba me hizo caer al suelo. Estaba en el aire, rodando en el mar, ahora agitado, pero no fue una técnica perfecta. Riolu fue dañado por el retroceso. Este también fue arrojado a las olas. Vicky. Gritó Ivy y yo farfullé mientras lograba ponerme de pie y hacer un gesto para que se fuera. Riolu tosía un poco por el agua que lo inundaba y me fulminaba con la mirada una vez más. Bastante medio, para ser sincero le dije, y aunque probablemente no lo entendió, se dio cuenta de que me estaba burlando de ella. Vicky. Cuidado. Libera a uno de tus Pokémon. Estoy bien Ivy, este Riolu iba a ser destrozado. Por supuesto, mientras pensaba eso, pude ver que cargaba otra onda de vacío y... ¡caramba! Maldije y me sumergí al instante en cuanto la ola se soltó. Todo se puso patas arriba por un rato, pero después de unos segundos pude encontrar el fondo del arroyo y volver a subir. Jadeando en busca de aire, miré a mi alrededor en busca de Riolu. Riley. Gritó, revelando una vez más su posición mientras descendía volando del cielo hacia mí. Solo tuve una oportunidad. Vicky usó Dive. La patada de salto alto de Riolu falló. Se estrelló contra el agua con más fuerza de la que un Pokémon diminuto de 60 centímetros debería poder, pero también se estaba estrellando contra el agua, no contra mí. Lo que la dejó expuesta a un ataque. Vicky usa suplex alemán. Grité mientras salía disparada del agua, detrás de donde Riolu seguía intentando ponerse de pie. La rodeé con los brazos y me lancé de espaldas al agua. Riley. Chapoteo. Después de unos segundos con agua a mi alrededor, me puse de pie nuevamente.
Es súper efectivo. Grité con los brazos alzados. Sí. Vicky gana. Vicky es la campeona. Lucario, gritó una voz y alcé la vista para ver a un tipo de pelea bastante infeliz, mucho más grande y mucho más enojado, mirándome desde el otro lado del arroyo de Ivy. Río. Riolu. La pequeña se puso de pie chapoteando y me señaló, sin darse cuenta de que la diversión había terminado, pues había un adulto allí. Un segundo después, siguió mi mirada y vio al adulto. Chilló. Sí, así me sentí yo también. Lucario dijo con un tono que me resultaba familiar. La voz de un padre enojado. Río. Riolu intentó negar lo que se había dicho y me señaló como si esa fuera la respuesta correcta. Cachorro tonto. Nunca intentes decir que es culpa de otro. Eso solo enfurece a los padres. Lucario. Espetó mamá Lucario y Riolu se estremeció y pareció casi hundirse en el arroyo. Vicky, ¿qué hacemos? Gritó Ivy, y eso finalmente rompió mi competencia de miradas con Lucario. Nada, Ivy. No pasa nada, respondí. Mientras salía lentamente del agua, Lucario probablemente no iba a atacarnos por la espalda. Fue entonces cuando oí algo lindo y preocupante a la vez. ¡Achú! El Riolu estornudó ruidosamente, sacudiendo su pequeña cabeza después y yo fruncí el ceño. El agua estaba helada. Maldición. Era solo un bebé, aunque necesitara una buena paliza. Suspiré. Al buscar mis pokebolas en el cinturón, Lucario notó el movimiento y me gruñó una advertencia. Me estremecí un poco. Incluso desde el otro lado del arroyo, el gruñido de Lucario casi me sacudió el pecho. Pero no iba a intentar capturar al Pokémon. Así que, en lugar de eso, seguí buscando mis pokebolas lentamente y, sin ningún movimiento brusco, liberé al único Pokémon que resolvería esto. Chansey. Gritó alegremente al aparecer a la orilla del arroyo. Me había asegurado de que no apareciera en el agua. A Chansey no le habría gustado eso. Lucario. Chansey. Chance. Saludó al Lucario y entonces Riolu estornudó. Los ojos de Chansey prácticamente se convirtieron en estrellas de luz mientras se concentraba por completo en el bebé Pokémon que estornudaba y estaba mojado. Chansey. Preguntó, e incluso Lucario se estremeció ante la intensidad de su llamado. Lo peor que me ha pasado. Achú. Yo también estornudé. Y entonces, toda la atención de Chansey se fijó en mi alma. Sentí como sus ojos se transformaban en estrellas de luz concentrada. No había escapatoria. Unos minutos después, la situación había cambiado. Arcanine había sido liberado, lo que casi inició una pelea entre Lucario y Arcanine mientras ambos se evaluaban mutuamente. Entonces Chansey miró a Arcanine y, con una sola palabra, se esfumó cualquier esperanza de batalla. A Riolu y a mí nos dieron un secado rápido, ya que Arcanine nos había secado por completo. Chansey todavía me había obligado a ponerme ropa limpia, y cuando regresé de rodear un árbol vestida de nuevo, me envolvió en una manta y me acurrucó al lado de Arcanine, incluso me dio una pequeña palmadita en la cabeza diciéndome que era una buena chica y que debía quedarme allí. Entonces Chansey hizo lo mismo con Riolu. El bebé Pokémon estaba pegado a mi costado y, en cuanto Chansey se dio la vuelta, sentí su cogazo en el costado. Le devolví el favor y un momento después olvidé las mantas mientras intentaba darle un cosquilleo en la cabeza mientras ella iba a recibir inyecciones en los riñones. Lucario. La voz nos sobresaltó a ambos y volvimos a acurrucarnos en el cálido pelaje de Arcanine, fingiendo que nada había pasado. Sí. Chicas perfectamente buenas aquí. Lucario se burló y luego, para mi sorpresa, se alejó y desapareció en el bosque. Vicky, añadió Ivy, con aire de decepción. De hecho, había tenido la amabilidad de empezar a montar un pequeño campamento. Gracias a Arcanine, había encendido una fogata y ella estaba calentando agua. Es esa Riolu. Está loca. Le grité a Ivy, quien solo suspiró. Nunca he visto a estos Pokémon. ¿Por qué te metes con ellos? ¿Eh? ¿En serio? Riolu y Lucario son de tipo lucha. Los Pokémon emanación y aura, respectivamente. De hecho, pueden discernir las emociones de las personas a través del aura, hasta cierto punto, como para distinguir a la gente buena de la mala. Dije, y fue justo en el momento en que recibí otro cogazo en el costado. Bueno, normalmente se dan cuenta, corregí mientras golpeaba la manta. A Ivy no pareció importarle que Riolu y yo siguiéramos intentándonos golpear, pero no discutió.
Unos minutos después, cuando el agua por fin se calentó, Lucario regresó con un montón de manzanas. ¡Qué bien! Gracias, respondí mientras Lucario no solo le daba uno a Riolu, sino que también nos lo daba a Ivy y a mí. Di un mordisco e Ivy le sonrió radiante a Lucario. Gracias. Parecía muy contenta de que la pelea hubiera terminado. Chansei. Aceptó la diosa, tomando una manzana y luego se acercó a mi bolso y rebuscó en él. Luego sacó algunas bayas de mi bolso y se las entregó primero a Riolu y Lucario. Riolu rápidamente tomó la baya y la devoró mientras luchaba entre comer la manzana y la dulce baya pecha. Después también me dieron un pecha y lo mordisqueé entre mis manzanas. Lucario habló mirando a Chansei, y luego Chansei se rió. Chansei. Ofreció, acercándose y, para mi sorpresa, dándome una palmadita en la cabeza. Me sonrojé un poco porque Chansei, siendo cariñosa, era amable, pero tenía la sensación de que me trataba como a una niña. Luchan se recibió una respuesta y Lucario asintió con la cabeza, extendiendo lentamente la mano y dándole una palmadita a Riolu en la cabeza también. Riolu y yo intercambiamos una mirada y nos reímos juntos al unísono. No es que nos guste que nos traten como niños. Ivy comenzó a reírse y me giré para mirarla fijamente, lo que no ayudó, ya que ella simplemente se rió más. Fue entonces cuando me di cuenta de que Riolu también la estaba mirando. Dirigí mi mirada hacia Riolu, quien me devolvió la mirada, pero entonces noté algo importante. ¿Son nubes de lluvia? Pregunté, y Lucario, Ivy y Chansei se giraron para mirar. Oh, no. Exclamó Ivy al ver las nubes oscuras acercarse sobre las montañas. Chance. Me hablaron con firmeza, sin margen de maniobra. Lo único que pude hacer fue suspirar. Riolu se rió de mí mientras me regañaba por intentar ayudar. Estaba oscureciendo, y no solo por la desaparición del sol. Pero con Chansei cuidándome, se negaba a dejarme mover del cálido pelaje de Arcanine. Eso dejó a Ivy sola buscando un lugar donde acampar. No, Chansei, confío en Ivy, pero no sabemos cómo es este lugar. Yo también debería ir. Chance. Y Chansei me negó al instante mientras señalaba a Lucario, quien aparentemente iba a ayudarnos considerando la situación actual de Riolu y yo. Probablemente habíamos evitado resfriarnos, pero aún así nos estaban mimando mucho, especialmente con la llegada de la lluvia. Bien, pero alguien irá con Ivy para apoyarla, argumenté y Chansei asintió sin dudarlo. Así que liberé a Milotic. Dragonite probablemente también era muy buena para ayudar, pero nos había llevado a Ivy y a mí por medio continente. Cuando la liberara de nuevo, quería que pudiera comer bien. Millie. Gritó Milotic y luego me miró, notando mi situación. Entonces él también se rió. Millie. Trinó, y su risa salió como campanillas de viento. Oh, ríete, le dije con sarcasmo, pero se inclinó y me acarició la mejilla. Oh, soy Millie. Exclamó Ivy alegremente y Milotic se giró para saludar a Ivy también. Es un niño. Su apodo no es Millie. Ivy, por supuesto, siguió ignorándome mientras abrazaba a Milotic. Finalmente, se volvió hacia mí. Sabes que tengo mi propio equipo, y Lucario viene conmigo a buscar una buena cueva. No necesito a Millie. Asentí. Lo sabía. Pero eso no cambiaba el hecho de que no quería que Ivy saliera lastimada solo por haberme peleado con un Riolu. Ivy se mantuvo firme antes de suspirar y desplomarse. Vendrá de todas formas, ¿eh? Muy bien. Lucario. Dijiste que conocías una buena cueva donde podríamos instalarnos. Lu. Respondió ella asintiendo con firmeza, e Ivy levantó su bolso. Está bien, vuelvo pronto. Ofreció Ivy y siguió a Lucario fuera del pequeño campamento en el que estábamos ahora. Riolu refunfuñó con mal humor y asentí. Sí, totalmente injusto. Estábamos bien. Solo un poco fríos por el estúpido arroyo de nieve, claro que hacía más frío aquí en Kitakami que en Kanto, pero no era nada. Vicky fuerte. Achis. Estornudé y al instante la mirada de Chansei cayó sobre mí como un terrible presagio. Luego, unos momentos después, Chansei me entregó una taza de agua caliente para beber e incluso me acurrucó más cerca con la manta. Maldición. Era tan difícil discutir con Chansei. 20 minutos después, la situación pintaba bastante mal.
Las nubes de ataque cubrían todo el este del cielo, y podía ver literalmente la lluvia caer sobre las montañas, creando una neblina bajo las nubes. Era una tormenta enorme. Todo estaba empacado, solo la chimenea y las mantas extra que nos cubrían a Ryolu y a mí. Aunque ambos nos sentíamos bien considerando la frecuencia con la que nos pinchábamos o golpeábamos cuando Chansei no miraba. Este Ryolu era un mocoso. Lu. Gritó una voz mientras Lucario entraba corriendo al campamento. Al instante, ella miró a Ryolu, asintió y luego se giró hacia Chansei. Lu. Lucario, Lu. Chansei. Asintió Chansei, feliz, mientras se giraba hacia mí y me hacía señas para que me levantara. Por fin. Me levanté, echándome la manta sobre los hombros como si fuera una capa fresca, y al dar un paso, Chansei me empujó hacia atrás y negó con la cabeza. ¿Eh? Luego señaló a Arcanine, que ya estaba de pie y se estiraba, luciendo encantada de poder moverse nuevamente. Anda ya. Puedo caminar. Oportunidad. De hecho, según la diosa, no podía caminar. Suspiré y me subí a Arcanine, incluso siendo amable y ayudando a Ryolu, a quien Chansei tampoco dejaba caminar sola, y las dos nos apiñamos en la espalda de Arcanine. Inmediatamente recibí un codazo en el estómago, así que empujé la cara de Ryolu contra el pelaje de Arcanine por un segundo. Oportunidad. Lo siento. La solté rápidamente y luego hice todo lo posible por aparentar que me portaba bien. Una vez listos, regresé a Chansei y Lucario nos guió a una velocidad bastante buena para alguien que no se llamaba Arcanine. Corrimos por el bosque unos minutos. Vi a muchos Pokémon agazapados. Los árboles estaban llenos de Pokémon pájaro anidando. Vi un Octoot escondido en un árbol. Sus ojos rojos brillaban con la luz que se desvanecía. Las estrellas se acurrucaron unas junto a otras en pequeños grupos, generalmente con una Staravia brindándoles refugio también. A los Pokémon bicho no les importó o se escondieron bajo las hojas. Vi un árbol con un enjambre entero de moscas lindas apiñadas bajo sus ramas, preparándose para la tormenta. El bosque definitivamente estaba vivo, incluso si todos estaban escondidos para capear la tormenta. Enseguida encontramos una cueva excavada en la montaña. Parecía obra de un onix, o quizás de un golem. No creo que los onix fueran nativos de aquí, o al menos no lo serían en el futuro. De cualquier manera, la cueva tenía una entrada bastante estrecha, pero cuando Arcanine se agachó para dejarnos entrar, Milotic me saludó desde dentro y me relajé un poco. Milotic se aseguraría de que Eevee estuviera a salvo, y nada en esa cueva podría resistir su ira. Justo adentro había una habitación mucho más grande, definitivamente un lugar de anidación para algún tipo de roca, pero estaba vacía, y allí estaba Eevee ya armando la carpa, un lugar para una fogata, ya preparada con algunos trozos de madera ya reunidos. Gracias, Eevee, grité mientras Arcanine se acercaba y encendía rápidamente el fuego. Un cálido resplandor bañó la cueva mientras Arcanine simplemente se estiraba y terminaba tumbada boca abajo cerca del fuego. Claro. Cantó Eevee alegremente. Esta vez puedo ayudarte durante el viaje. ¡Qué bien! Dijo, y me reí. Eevee, definitivamente me has ayudado antes. PFFT, se burló Eevee con una carcajada. Habrías estado perfectamente bien sin que yo te retrasara en el viaje. ¡Qué tontería! Me ayudaste muchísimo. Pero Eevee me ignoró mientras terminaba de montar su tienda. Bueno, ya está hecho. Lucario, ¿puedes conseguir más leña antes de que la lluvia lo moje todo? Lu. Asintió Lucario, y me sorprendió lo bien que trabajaban juntos. Me pregunto si Eevee acabaría con un nuevo Pokémon gracias a esto. Quise levantarme para ayudar, pero antes de que pudiera hacer mucho, Chansei se soltó. Luego me empujó de nuevo a Arcanine. ¿Puedo ayudar? Me quejé, pero a Chansei no le importó mi súplica. En cambio, me quitó la mochila y empezó a preparar todo para la comida. Generalmente era yo quien cocinaba porque Chansei ya había asumido muchas responsabilidades, pero parece que mi rol había sido usurpado. Chansei me miró y luego sonrió. Fue una suave sonrisa de felicidad, pero entendí su verdadero significado. Mírame. Ahora soy el entrenador. Hice pucheros incluso mientras me acurrucaba en Arcanine. Estaba bastante calentita, y esta cueva todavía estaba un poco fría. Ah, yo. La cena estuvo bien.
Chansey era un buen cocinero, y solté a todos a comer, incluso a Corazón Azul, a quien no le importó en absoluto que lo soltaran fuera de la cueva, ya que la lluvia que caía ahora solo hacía que su cola se agitara, golpeando el suelo mojado de felicidad. Recibió su comida y suspiró hacia la cueva, haciendo que los ojos de todos se llenaran de lágrimas por la fuerte especia. Resultó que a Riolu también le gustaban las comidas picantes, y la primera vez que probó la comida picante de Arcanine prácticamente babeó por más. A Lucario, por otro lado, no le gustó nada y terminó uniéndose a Chansey para una comida menos apetitosa. Chansey estuvo más que feliz de preparar algo extra y compartirlo. El equipo de Ivy también se unió a la comida. Venusaur fue liberada al aire libre porque era demasiado grande para estar adentro también, pero amaba el agua quizás incluso más que Gyarados. Luego conocí a los otros Pokémon de Ivy. Conoces a Butterfree, por supuesto, y a Clefairy. Ivy presentó a su equipo, pero me impresionó más su otro compañero. Y este es Tauros. Saluda, Tauros, me animó Ivy, y el gran toro me mugió. Ivy. ¿Decidiste comprarte un Tauros? Bueno, la señora Hikaru no estuvo trabajando con los suyos durante tanto tiempo. Pensé que tenía una buena idea de cómo trabajar con ellos, así que cuando lo encontré en la zona safari, bueno, fue perfecto. Tauros ha sido de gran ayuda, lo monto mucho. Venusaur es un poco lento para un Pokémon de monta. Me reí ante la idea, porque Eevee montada en la espalda de su Venusaur sería una imagen bastante divertida. Bueno, es un placer conocerte, Tauros. Lo saludé, aunque él simplemente me ignoró, centrando toda su atención en Eevee. Agua. Él la amaba. Pero entonces Eevee dudó en su última bola y se encogió de hombros. Soltó un Pokémon familiar. Zo. Fomantis. Chilló mientras parpadeaba y miraba a su alrededor. Luego se quedó en silencio mientras parecía encorvarse y hacerse un ovillo. Hola, soy Ivy, lamento haberte capturado, pero estabas saltando hacia mi cabeza y te golpeó el látigo de Venusaur, y yo solo tenía la Pokébola en la mano, Ivy estaba un poco aturdida y esta vez no tenía una respuesta. Ivy y Fomantis se quedaron sentados un rato. Hasta que finalmente Fomantis regresó. Con eso, todos comimos y nos instalamos. Afuera llovía a cántaros, y devolvía Gyarados, igual que Eevee a Venusaur. La mayoría de los Pokémon terminaron volviendo a sus esferas, ya que no pasaba nada. Aunque Arcanine se quedó fuera para mantener la cueva caliente y el fuego encendido, y Chansey se quedó fuera para vigilar a Riolu y a mí. Aunque estuviera bien. Solo tenía un poco de estornudos. ¿Será por el polen de aquí arriba o algo así? Lucario se acomodó y Riolu finalmente se movió, todavía cargando la manta que Chansey le había dado y se acurrucó contra su mamá. Los dos eran lindos. Bueno. Riolu era linda mientras no estuviera despierta. Me acomodé en mi saco de dormir, sin molestarme en poner una tienda de campaña llena, con Arcanine para mantenerme caliente, y también me acurruqué allí para pasar la noche. Desafortunadamente, a la mañana siguiente la tormenta no había amainado en absoluto. De hecho, solo empeoró. Truenos y relámpagos llenaban el cielo tan constantemente que me preguntaba si habría un Zapdos ahí arriba dando vueltas. ¡Achú! Estornudé quejándome. Todavía estaba perfectamente. Solo me goteaba un poco la nariz. Supongo que nos quedaremos en casa hoy, ofreció Ivy y asentí mientras me sorbía un poco la nariz mocosa. Sí. No pasa nada, tenemos mucho tiempo para encontrar más amigos. Le dije a Ivy y ella asintió, pero luego me volví hacia Lucario. Por supuesto, eres bienvenido a quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Le ofrecí, y le hablaba a Lucario porque Riolu era una niñata. Aunque se parecía más o menos a mí. Tenía la nariz un poco mocosa y estaba gruñendo y poniéndose nerviosa incluso mientras Chansey y Lucario la cuidaban. Lucario respondió ella e hizo una reverencia que era a la vez agradecimiento y aprobación. No hay problema. La despedí con la mano. Esta tormenta estaba bastante fuerte, y siempre era agradable tener más compañía, aunque esa mocosa podría irse a dar un paseo por la tormenta, por lo que a mí respecta. Todavía tenía moretones en los costados por sus estúpidas patitas de cachorrita. Probablemente sintiéndome, Riolu se giró y me miró fijamente, y ambos nos miramos fijamente por unos momentos. De acuerdo, decidió Ivy mientras se acercaba y entraba en su tienda. Unos momentos después, salió con una radio. A ver si conseguimos alguna emisora.
exclamó, y todos asentimos y nos acomodamos alrededor de Ivy. Había una estación de radio que logró comunicarse. Fue terrible. Una estación de música antigua absolutamente terrible. De todos modos todos lo escuchamos. Resultó que Lucario era realmente muy bueno haciendo trampa con las cartas. Estaba mirando al chacal azul con tanta sospecha como podía, algo que estaba bastante seguro que ella estaba captando con su poder de detección de aura. Aún así, ella siguió ganando. ¡Ah! Gritó Ivy contra sus muslos mientras era destruida una vez más por el Pokémon que ni siquiera sabía qué eran las cartas antes de esto. Riolu solo estaba medio interesado, y sobre todo me lanzaba miradas de superioridad cada vez que perdía una mano. Lo que le haría daño a esa mocosa una segunda prueba del suplex alemán si seguía así. Eso me valió una ceja levantada por parte de Lucario y miré hacia otro lado. Lucario Mama era bastante aterradora, para ser honesto. Tranquila, Ivy. Siempre queda el siguiente partido. Le recordé, pero Ivy levantó la cabeza de los muslos, casi llorando. Pero ganará esa también. Gritó y volvió a su imitación de Sandreu mientras se hacía un ovillo. Sí. Tenía que admitirlo. Definitivamente estaba haciendo trampa y ganando, y ¿sabes qué? Tiré las cartas por última vez. Me voy. Yo también, susurró Ivy, y admitir nuestro fracaso hizo que Lucario pareciera bastante presumido. Demasiado presumido. Estar atrapado en una pequeña cueva era bastante aburrido, era incluso peor cuando te quedabas atrapado haciendo trampa con las cartas de Pokémon. De acuerdo. Decidí, levantándome bajo la atenta mirada de Chansey, quien no había jugado a las cartas, pero me había vigilado de cerca para asegurarse de que tuviera cuidado. Mi nariz había dejado de moquear, así que, por suerte, Chansey ya no me mimaba tanto. Me voy a dormir. Supongo que se está haciendo tarde, aunque todavía no estoy cansada. Así que me quedaré despierta un rato, sugirió Ivy, mirando desde la cueva donde la lluvia seguía cayendo invisible en la oscuridad de la noche. Me metí en mi saco de dormir. Arcanine ya había estado durmiendo la siesta, pero mientras me acomodaba, se dio la vuelta un poco y me dejó acurrucarme en su espalda, donde todo su pelaje era súper calentito y suave. Ivy fue a su pequeña tienda de campaña que había armado. Lucario y Riolu volvieron a acurrucarse juntos. Los dos Pokémon salvajes habían recibido ropa de cama extra, lo que a Riolu parecía fascinarle, aunque a Lucario no parecía importarle. Supongo que vivir en la naturaleza lo hacía menos problemático. Sobre todo porque con la fogata encendida y Arcanine aún durmiendo la siesta en la cueva, todo el lugar se sentía cálido y acogedor, incluso con la tormenta afuera. Poco a poco me quedé dormido. Hiedra. Ivy atizó el fuego con un palo, asegurándose de que parte de la madera que había recogido se encendiera y se acumulara. Se estaban quedando sin leña, pero afortunadamente Arcanine era de tipo fuego, así que incluso si se quedaban sin leña, tendrían fuego. Lucario y Riolu dormían en un rincón, e Ivy se sintió muy tranquila al saber que Lucario estaba con ellos. El Pokémon era maduro y dócil, e incluso la había ayudado a calmarse cuando Vicky y Riolu empezaron a mostrar síntomas de malestar. Ivy no estaba segura de poder hacer esto sola, por lo que perder a Vicky habría sido aterrador. Aunque sería lindo si Vicky y Riolu dejaran de jugar bruscamente cada vez que estuvieran cerca uno del otro. Ivy estaba un poco asustada de que Lucario reaccionara mal ya que Vicky definitivamente no estaba siendo amable, pero afortunadamente todo había salido bien. Ella se estremeció cuando el trueno rugió sobre ellos. ¿Clefa? Preguntó Clefairy desde su lado e Ivy sintió que reaccionaba mientras le lanzaba una sonrisa a su amiga. Bulbasaur, ahora Venusaur, podría haber sido su compañero, pero se sentían casi como hermanos la mayor parte del tiempo, ya que habían crecido juntos. Pero Clefairy era amigo de Ivy. Un compañero por el que se alegraba doblemente. Tantas noches solitarias que la habían hecho querer abandonar su viaje, solo para que su amigo la reconfortara. Estoy bien, Clefy. Ojalá esta tormenta terminara ya. Clef. Clefairy, Clefa, Clef. Replicó ella con voz entrecortada. Ivy no era tan buena interpretando lo que decían sus Pokémon como parecía serlo Vicky, pero era esa charla que a Clefairy le gustaba hacer, lo que más le gustaba a Ivy. El simple ruido de tener a alguien allí era suficiente para tranquilizarla. Clefa. Clef. Clefairy se quejó de algo, así que Ivy siguió su mirada y se posó en Vicky.
Vicky, que estaba medio fuera de su saco de dormir, con una pierna encima de Arcanine y roncando. Vicky roncaba. No lo había hecho la última vez, pero ahora estaba un poco enferma. Y parecía que la nariz congestionada la hacía roncar. Cleffy tenía razón. Sí, es un poco molesto, asintió Ivy, y Cleffy asintió, ya que Ivy tenía razón sobre lo que se quejaba. Entonces un trueno estalló nuevamente e Ivy se estremeció, antes de relajarse. Ah. Se oyó un ruido desde fuera de la cueva. Un grito inquietante. Casi un grito. Ivy se puso de pie al instante, sosteniendo su bastón mientras lo agitaba hacia la entrada de la cueva. ¿Qué fue eso? Lu. Lucario, Lu. La voz del Pokémon adulto desvió la atención de Ivy de la entrada de la cueva. Lucario seguía recostado, mientras Riolu dormitaba felizmente, acurrucado en una manta contra su pecho, evitando su pincho. Pero le hacía señas a Ivy para que se calmara. Que estaba bien. Ivy asintió lentamente, pero luego el ruido volvió a ocurrir. Ah. Guau. La espalda de Ivy golpeó la pared de la cueva lo más lejos de la entrada que pudo. Clefa. Clefairy. Cleffy intentó calmarla, pero ese ruido era realmente aterrador. ¿Es un fantasma? Preguntó, casi castañeteándole los dientes. A Ivy no le gustaban los fantasmas. Lucario no respondía, solo parecía despreocupado mientras yacía tranquilamente sosteniendo a su bebé. ¡Wow! El ruido se escuchó de nuevo y cada vez estaba más cerca. Arcanine despertó. La perra se sobresaltó un poco y miró hacia la entrada. De repente, un gruñido constante escapó de ella, haciendo vibrar toda la cueva. ¿Qué? Vicky se despertó al instante con el ruido, incorporándose y parpadeando para quitarse el sueño de sus ojos azules. Algo está afuera. Siseó y Vicky la miró parpadeando lentamente como si no hubiera entendido ni una palabra de lo que acababa de decir. Wow. El ruido estaba cerca. Y Ivy gritó un poco, justo ahí, afuera de la cueva, justo al otro lado de la entrada. Ojos rojos brillantes. Finglfrum murmuró Vicky mientras se levantaba con aspecto exhausto. Metió la mano en su mochila y Ivy estaba segura de que todos sus poderosos Pokémon estaban a punto de ser liberados, pero en lugar de eso, con una valla pecha en una mano, empezó a tropezar hacia la entrada. Vicky. ¿Qué haces? Siseó, pero su amiga la ignoró. Arcanine, al ver que su entrenadora parecía haberlo entendido, dejó de gruñir y simplemente se recostó. ¿Qué? Podría ser peligroso. Finglfrumper. Murmuró Vicky cansadamente otra vez y luego, para sorpresa de Ivy, simplemente salió de la luz del fuego, de la cueva. Los pies de Ivy se movieron antes de que pudiera pensar en ello. ¿Y si fuera un fantasma poseyendo a su amiga? ¿A su amiga enferma? ¿A su amiga enferma saliendo en medio de una tormenta? Corrió tras ella, sin importarle que no llevara botas, igual que Vicky, y allí, al salir de la oscuridad, la vio. Vicky se agachó, justo al borde de la tormenta, tras haberse detenido antes de alejarse demasiado. Mano extendida con la valla. Y un fantasma. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y su cuerpo se movía definitivamente inmaterial. Ivy no podía ver la mayor parte, pero sabía cómo se veía un fantasma. Los fantasmas se comían a la gente. Maldecían y causaban problemas. Todos sabían que había que tener mucho cuidado con los Pokémon fantasma. Vicky. Pero la voz de Ivy no se le escapó mientras el fantasma se acercaba lentamente y Vicky murmuró de nuevo. De acuerdo. Calienta tu casa. Murmuró Vicky y, para horror de Ivy, extendió la mano y recogió al fantasma. Ivy se tambaleó hacia atrás, pero Vicky ni siquiera le prestó atención mientras caminaba adormilada hacia el interior. Ivy retrocedió mientras Vicky se acercaba, y allí, a la luz del fuego, estaba el Pokémon. Un fantasma. Su cuerpo era una masa de sombras movedizas. Era diminuto, con un trozo de madera en la cabeza. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Vicky, incluso mientras sostenía la valla pecha en sus manos, mientras Vicky la cargaba como a un bebé. Ivy casi tropezó con Lucario mientras retrocedía. Vicky. Finalmente logró chillar aterrorizada, pero su amiga continuó murmurando adormilada mientras se acercaba y hurgaba en su bolso, sacando una toalla. Luego se dejó caer sobre su saco de dormir, acomodó al pequeño fantasma en su regazo y comenzó a secarlo. Unos instantes pasando la toalla bruscamente sobre la madera del Pokémon, máscara.
Cabeza. El Pokémon hacía pequeños ruidos de fan. Fan. Ante el repentino movimiento. Entonces Vicky apartó casi por completo la toalla y le dio unas palmaditas al Pokémon sobre la madera, antes de frotar suavemente con la toalla algunas zonas que aún estaban húmedas. Una vez satisfecha, el Pokémon seguía agarrando con fuerza la valla pecha. Vicky sacó otra manta de su mochila. ¿Cuántas tenía? Y envolvió al pequeño tocón. Parecía un tocón. El Pokémon tocón lo envolvió en la manta y lo colocó junto al fuego. Una palmadita más en la cabeza, y Vicky se dejó caer de nuevo en su saco de dormir y se acurrucó para dormir. Vicky. Fngirle fue su única respuesta. Entonces los ojos del pequeño Pokémon pasaron de Vicky a Ivy. Oh, no. Me desperté sintiéndome genial. Creo que me quedé dormida. Ay, Arcanine seguía roncando, y el sonido de la lluvia explicaba por qué seguía durmiendo la siesta y no hacía ejercicio. Guau, poder dormir esta tarde por una vez fue genial. Me levanté y estiré un bostezo que me rompió la mandíbula y se me escapó mientras me estiraba. Entonces parpadeé, miré a mi alrededor y al instante me quedé quieto. Ivy estaba despierta y me miraba fijamente, con los ojos rojos y casi hinchados. ¿Hiedra? Vicky. Me saludó con frialdad, algo completamente diferente a lo que era habitual en ella. Quiero decir, eso es realmente lindo. No siseo. En su regazo dormía un fantasma hecho un ovillo, casi como si se chupara el pulgar, con la mano apretada contra el muñón. Me negué a dormir. ¿Sabes cuántas historias hay de fantasmas que atacan a la gente en sueños, o se comen los sueños? O algo peor. ¿Qué? Pero los Phantump son encantadores. Y devorador de sueños es solo un movimiento. La mayoría de los Pokémon no atacan a nadie sin más. Respondí, sinceramente confundido. Eran de los pocos Pokémon de tipo fantasma que no tenían nada que les diera miedo. Claro que la gente se perdía en el bosque buscándolos llorando, pero lloraban porque eran niños pequeños, no porque quisieran que la gente se perdiera. Vicky. Los fantasmas me aterran. Siseó en voz baja, sin que el ruido le hiciera daño al fantasma, que seguía dormitando acurrucado contra ella. ¿No te gustan los tipos fantasma? Los fantasmas dan miedo. Seguí mirándola porque simplemente y porque son solo un tipo de Pokémon. No se diferencian en nada de los Pokémon de tipo planta a los de tipo fuego. Phantump es muy amable y gentil, y es de tipo planta, dije con indiferencia. La mirada de Ivy no disminuyó en absoluto. No me gustan los fantasmas. Parece que ahora estás bien con Phantump. Y estaba llorando, respondió con un poco de amargura, pero noté la forma en que rozó con su mano la cabeza del pequeño. Agua. Quizás le tenía miedo a los fantasmas. Algo que yo desconocía, pero aún así quería consolarlo. Bueno, los Phantump son una monada. De verdad. Evolucionan entre Venant, que es como un árbol fantasma gigante en movimiento. Protegen los bosques y también son muy amables. Ivy parpadeó y luego infló sus mejillas con irritación, incluso mientras sostenía el Phantump con más fuerza. Deberías preguntarle si quiere ir contigo. Tal vez. Genial. Prepararé el desayuno y. Vicky. ¿Sí? ¿No me va a atacar mientras duermo? No, claro que no. Entonces me voy a la cama. No me despiertes. Bueno. Bien. Todos estaban alimentados, e Ivy había llevado a Phantump a su tienda y estaban durmiendo siendo tan lindos. El pobre muchacho debía estar exhausto porque seguía durmiendo la siesta a pesar de las horas que pasaban. Supongo que perderse en un bosque durante una tormenta fuerte daría bastante miedo. Solo, espero de verdad que no fueran niños los que murieron en el bosque. Espero de verdad que solo fueran historias raras de la Pokédex. O sea, los tipos fantasma todavía pone nuevos, así que me inclinaba más a que fueran tonterías de la Pokédex otra vez. Parece que por fin amainó la tormenta, le comenté a Lucario al volver de revisar la entrada. Seguía lloviendo un poco, pero ya no era constante. Lua, sintió ella, arrodillada junto al fuego, llenando un tazón de estofado de Pokémon. A Lucario le gustó mucho mi cocina y eso fue algo de lo que me sentí muy orgulloso. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté mientras me acomodaba para coger algo de comida. Estaba deliciosa, incluso para humanos. O sea, eres bienvenida. Ivy y yo probablemente usaremos esta cueva como campamento base, y tener más alrededor significa más seguridad.
Mi voz se apagó porque Lucario miraba hacia la entrada y luego hacia mí. Ya veo. Asentí. Quería irse, y solo se había quedado por la posibilidad de que Riolu enfermara y por la lluvia. Bueno, vuelve cuando quieras para comer. Incluso puedes traer al mocoso, le ofrecí, señalando con una cuchara a Riolu, que estaba prácticamente lamiendo su plato después de comer. Río. Riolu. Really. Me espetó al instante, y no pude evitar replicar. Mlet. Tiré de mis mejillas y le moví la lengua. Un insulto bastante común en los patios de recreo de canto. Ri. Riolu. Me espetó, luego miró a su madre, que solo bebió un sorbo de su estofado y luego se burló de Riolu, quien parecía frustrado. En lugar de responder como esperaba, se burló y volvió a sentarse. Entonces, por supuesto, se dio cuenta de que todavía tenía hambre y quería más y la miré con altivez mientras ella pasaba su mirada del cuenco a la olla de guiso junto a la cual yo estaba parado. Really. Gruñó y me reí de su evidente irritación antes de extender una mano. Tazón. No parecía quererlo, pero al final el estómago la obligó a comer. Me entregó el tazón y lo volví a llenar. Incluso le puse un poco de leche picante que preparé con antelación. Ella lo tomó e incluso me dio las gracias con un riol. Luego corrió hacia Lucario y se sentó a comer felizmente junto a su mamá. Asentí satisfecho, ya que todos eran amables y estaban hartos de comida sabrosa y saludable. Me acomodé y agarré la radio de Ivy. La encendí silenciosamente para ver si los canales habían vuelto, y si la de música también. Así que lo configuré para que sonara muy suavemente, para no despertar a Ivy, y los Pokémon disfrutaron de la música tranquila en la cueva mientras esperábamos que la lluvia finalmente terminara. A media tarde por fin vimos la luz del sol. Poco a poco, las nubes se dispersaron gracias al poder del sol y salí a comprobarlo. Todo estaba mojado y embarrado, pero podía oír a los Pokémon empezar a llamarse y a salir en busca de comida. Lu. Sí, parece que por fin ha terminado la lluvia, le dije, girándome para ver que Lucario se había unido a mí en la entrada. Lu. Lucario dijo, asintiendo con firmeza. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Lucario. ¿Qué? Se dio la vuelta y regresó adentro. Tras unas llamadas, Riolu se unió a ella. Ambos parecían listos, y ambos Pokémon comenzaron a salir. Fue un placer conocerlos, les dije, y mientras Lucario asentía, Riolu hizo una pedorreta. Lo cual devolví al instante, casi comenzando la pelea de nuevo, pero Lucario envolvió un brazo alrededor del hombro de Riolu y la guió lejos, incluso si ambos nos estábamos mirando fijamente. Como Ivy seguía durmiendo, no iba a alejarme mucho, pero aún así era tentador. Con la lluvia, eso significaba que habría más Goomy deambulando por ahí. Oh. Ivy. Perdón por haberte tenido despierta toda la noche. Por favor, despierta. Al menos Phantom se veía mejor. El muñón del pobre había estado súper empapado la noche anterior. Puede que estuviera medio dormido, pero al menos aún sabía cómo cuidar a esos adorables Pokémon. Bueno, vale. Si Ivy seguía dormida, no significaba que tuviera que quedarme dentro de la cueva. Además, Arcanine necesitaba algo de ejercicio. Vamos, niña, susurré, y Arcanine se puso de pie de un tirón, con la cola ya agitándose como si acabara de decir la palabra mágica. Pasea. Dije, y esa cola explotó cuando prácticamente pasó corriendo junto a mí. Sin correa. Eso significaba que por fin era libre. Llegué justo a tiempo para verla corriendo por el barro y acosando a una pobre Starly a la que casi atropella. La pobre ave intentó huir hacia el cielo, pero se estrelló contra un perro demasiado grande. Puse los ojos en blanco porque Arcanine ni siquiera se dio cuenta. Corría por ahí, olía árboles y chapoteaba en el barro. Iba a tener que tirarla a un lago después de esto, ¿no? Milotic. Sal. Grité, y Milotic gritó mientras se estiraba en el aire de la tarde. Miró con curiosidad el agua por un momento antes de gorjear y acercarse para abrazarme. Está lloviendo mucho. Voy a soltar a Dragonite y que estén un rato juntos, pero ¿te importa vigilar la entrada de la cueva? Ivy está ahí durmiendo. Millie. Trinó alegremente y asintió, y un momento después Dragonite también salió. Al instante se abalanzó sobre Milotic, que lo buscaba, y luego me vio y se acercó a abrazarme también, rozando su mejilla contra la mía. ¿Oíste bien? Pregunté, y ella asintió. Genial, eso significaba que podía explorar un poco.
O sea, pasear. Definitivamente solo estoy dejando que Arcanine estire las piernas. Un momento después, Milotic y Dragonite estaban acurrucados frente a la entrada de la cueva siendo adorables y los seguí tras los gritos de los pájaros como enormes huellas de perros embarradas. No tardé mucho en encontrarla y suspiré al descubrir lo que había llamado su atención. Una pequeña manada de Squobet estaba siendo acosada mientras Arcanine corría alrededor del árbol en el que estaban y le gritaban mientras ella corría una y otra vez. Arcanine. Deja a esos pobres Squobet en paz. Grité, y ella se giró para mirarme y gimió, y me di cuenta de lo que había llamado su atención. El Squobet tenía bayas de leche y... golpe. Acabas de comer. Déjalos en paz. Grité, y finalmente volvió a quejarse y, con solo unas cuantas miradas hacia atrás, regresó lentamente hacia mí. Perra tonta, le dije mientras le agarraba las mejillas y se las frotaba un montón. Te daré unas bayas de leche como premio cuando volvamos. Primero tenemos que hacerte un poco de ejercicio. Arco. Dijo alegremente, casi rebotando sobre sus patas mientras yo ponía los ojos en blanco. Bien, hagámoslo, dije mientras me acercaba y me subía a su lomo. Listo. Esta montaña tiene un montón de cosas. Hagamos una exploración rápida. Ofrecí y me agarré mientras la espalda de Arcanine se hundía bajo mí. Y luego nos fuimos. Kitakami era un lugar bastante peculiar. Con la gigantesca montaña en el centro y todas las cordilleras que la rodeaban, la geografía del lugar era realmente muy variada. Lagos y ríos. Bosques. Incluso un paraje árido que vi en el juego, pero que aún no he visitado. Corrimos casi por el mismo lado de la montaña donde empezamos. A Arcanine le encantaba saltar ríos y arroyos para llegar al otro lado. Yo no tanto. Pero vi todo tipo de Pokémon mientras corríamos. Pero no Goomy. Estuve atento, pero no vi ni una sola de las pequeñas manchas. Muy bien, chica, volvamos, grité, y Arcanine se detuvo casi en seco mientras yo hablaba y luego se giró para mirarme con sus grandes ojos de cachorrito. Entonces ella se quejó. No, nada de eso. Tenemos que volver. Haremos otra carrera más tarde. Lo prometo. Quiero recorrer toda la montaña, y eso será desde tu espalda. Pero no quiero dejar sola a Ivy, además, te debo un regalo. Ante las palabras mágicas, sus labios se humedecieron y ella se animó un poco, pero todavía estaba deprimida. Vamos. Vamos. La animé, y finalmente se dio la vuelta y echó a correr de vuelta a la cueva. Regresamos corriendo, y desde la espalda de Arcanine saludé a algunos Pokémon que nos cruzamos. La mayoría se apresuraban a esconderse ante nuestro ruidoso y veloz paso por su territorio. Entonces, nuestro avance por el bosque se detuvo de repente, cuando Arcanine se apartó bruscamente y, en un destello de energía oscura, apareció un Migtiena. El Sucker Punch falló, pues Arcanine zigzagueó justo a tiempo. ¡Guau! Entonces me agaché mientras un pulso de energía oscura soplaba sobre mi cabeza. Arcanine redujo la velocidad un segundo y adoptó una postura de combate, con un gruñido profundo y sombrío, mientras más y más Migtiena y Pochiena emergían de la oscuridad entre los árboles. Todos con la mirada fija en el enemigo, con la boca abierta, mostrando los dientes. Los gritos y risas de los Pokémon resonaron por todo el bosque y me di cuenta de que había bastantes. ¡Guau! Se equivocaron de objetivo. Grité mientras me quitaba de encima a Arcanine. Lo que solo hizo que el enjambre se acercara aún más. Arcanine. Vamos. Corazón azul. Necesito protección. Grité, y al oír esas palabras, Gyarados apareció con toda la ira característica de su especie. La manada de Migtiena se quedó paralizada ante su aparición, pero ya era demasiado tarde para eso. Arcanine ya se estaba desdibujando, y todos los golpes bajos del mundo no iban a detenerla. Gyarados me envolvió. Su imponente corpulencia me mantuvo a salvo mientras rugía, y entonces una ráfaga de energía púrpura estalló. Tornado. Vaya, nunca lo había visto usar ese movimiento. Pero el torbellino de energía estalló sobre mi cabeza, y aunque no pude ver qué había sucedido, pude oír el estruendo de las explosiones y los gritos de las hienas al ser lanzadas. Sal, Chansey llamé, liberando a la diosa, quien al instante comprendió la situación desde su posición entre mis corazones azules y asintió. Pero no salió corriendo. Simplemente esperó con calma, mientras las explosiones y los gritos de dolor continuaban. Chansey. Chansey, Chansey. Arremetió contra otro de los poderosos.
Había salido después de la devastación y había empezado con los Pochiena. Los pequeños se encogieron de miedo al verla mostrar sus pancitas cuando uno de los Pochiena pensó que darle un mordisco había sido buena idea. El pobre cachorro todavía estaba aturdido, con ambas mejillas hinchadas a un grado cómico. Eso les había enseñado a los demás, y ahora ella estaba abriéndose camino a través de la manada, incluso curando a los líderes. Arcanine estaba a mi lado prácticamente zumbando, ya que obviamente esperaba más batallas. Gyarados me miraba fijamente. Nunca lo había oído tan callado, lo cual ya decía algo. Se cernía sobre mí, proyectándome en su sombra y fulminando con la mirada a cualquiera que se me acercara. Me sentí muy seguro. Así que esto era lo que querían decir los aldeanos. Un grupo completo de Mirtiena, 20 o más, nos había atacado de la nada. Un entrenador normal habría estado en serios problemas. Tendría que avisar a Ivy. A ninguno de los dos se nos permitía andar por ahí sin nuestros Pokémon a nuestro lado. Al menos hasta que todas las manadas de la zona aprendieron a no meterse con las dos chicas humanas. Chansei. Gritó y regresó hacia mí, limpiándose las aletas al terminar el trabajo. Todos los Mirtiena y Pochiena fueron revividos aunque no completamente curados. Todos ellos eran extraordinariamente cautelosos. No vamos a hacer nada más. Pueden irse. Y deberían. No nos ataquen otra vez, o no seremos tan amables. Grité y la manada se burló y gruñó, pero la líder, una hembra grande, se dio la vuelta y regresó al bosque, seguida por todos los demás. Arco. Arcanina. Miré a mi chica mientras ladraba de vuelta al bosque, pero, gritara lo que gritara, no me dio ninguna pista. Solo meneaba la cola alegremente, pues había conseguido la batalla que deseaba. ¿Te das cuenta de que estás cubierto de barro? Eso significa que necesitas un baño. Ark. Gritó mirándome y yo la miré con indiferencia. Había terminado revolcándose en el barro mientras luchaba, y estaba cubierta de barro. De acuerdo, corazón azul. ¿Te importaría llevarme de vuelta? Pregunté, girándome hacia mi grandullón, quien al instante apartó la vista del bosque y retumbó de felicidad ante la idea. Ignoré a Arcanines que se dejó caer sobre las orejas mientras seguía abatido a Gyarados mientras hacía algunas danzas de dragón, obteniendo el peso que necesitaba y luego voló sobre las copas de los árboles de regreso a la cueva mientras yo estaba de pie sobre sus cuernos. Arcanine se vio obligado a sentarse fuera de la cueva cuando regresé. Mientras entraba a ver cómo estaba Ivy, que seguía desmayada. Bien. Milotic y Dragonite habían hecho un buen trabajo, así que simplemente los despedí con un gesto mientras caminaba con Arcanine de regreso a los arroyos. Bueno. Hora de limpiar. Y no te atrevas a sacudirme encima. Le dije, moviendo el dedo, pero ella solo miró el agua y luego gimió. Sé que hace frío. Créeme, lo sé. Pero estás cubierto de barro. Arco. Dijo y de repente estalló en llamas calientes y brillantes por unos momentos, y luego cuando se atenuó pero no se fue, su cola se movía enviando algunas brasas alrededor y la mayor parte del barro se estaba secando. Seguirás estando sucio. Ark. Argumentó, y entrecerré los ojos antes de suspirar. Bien. Si logras secarte todo el barro y no ensuciarte, no te obligaré a meterte al arroyo, por ahora. Cuando lleguemos a casa, te bañarás de todas llenas. Arco. Argumentó, pero negué con la cabeza y finalmente dejó escapar un suspiro perruno y luego estalló en llamas otra vez. La dejé allí para que se quitara el barro. La vi frotarse contra un árbol cuando volví a la cueva. Ese pobre árbol. Vicky. La llamada somnolienta me sacó de donde estaba relajándome. Hola Ivy. ¿Dormiste bien? Ella parpadeó adormilada hacia mí, y luego miró al Phantom que todavía estaba acurrucado sobre su pecho mirándola con sus grandes ojos rosados y rojos. Dormí bien, decidió y luego se arrastró hasta salir de su tienda. ¿Puedes sostenerlo? Preguntó, y asentí, ofreciéndole ambas manos a Phantom, quien dudó un segundo, pero luego me tomó. Enseguida tuve a un bombón en mi regazo mientras Ivy iba al baño. Justo cuando salía, recordé. Oh. No vayas a ningún lado sin un Pokémon. Arcanine y yo fuimos emboscados por una manada de Mirtiena hace un rato. ¿Qué? ¿Estás bien? Bien. Chansei curó al grupo después. Ten cuidado. Los Pokémon de aquí pueden intentar comerte, y lo harán. Ella se estremeció ante la idea, pero asintió y una vez que estuvo afuera, escuché el pesado golpe de su Venusaur uniéndose a ella.
Bajé la mirada hacia los ojos rojos y rosados y le sonreí a Phantom. ¿Tienes hambre? Se puso un poco nervioso y eso fue suficiente para mí. Vamos a descubrir cuál es tu favorita y luego te prepararé algo de comer. A ver, aquí tienes las bayas básicas. Veamos cuáles te gustan. Tarareé mientras extendía cada una de las bayas frente a él, y reí mientras él las miraba a todas y a mí con cara de asombro. Sí, a ver cuál te gusta más. Le aseguré, me reí al ver que el pequeño fantasma empezaba a ponerse bastante emocionado. Ivy regresó a la cueva y me vio dándole algunas bayas dulces al pequeño Phantom. Es goloso, le dije, sonriendo radiante mientras las bayas desaparecían rápidamente bocado tras bocado. Eso está bien, decidió mientras se acercaba y se acomodaba. ¿Ha parado de llover? Sí, no hace tanto. Tuve que llevar a Arcanini a dar un paseo. Mictiana nos tendió una emboscada, pero los mandamos a patadas. Estaba esperando a que despertaras. Gracias, ofreció, con aspecto un poco incómodo. ¿Cómo eres tan tranquilo con los fantasmas? ¿No te dan miedo? En realidad no. Son solo Pokémon, igual que cualquier otro. ¿Pero qué hay de todos esos rumores? Como Gengar. Y. Eso es una exageración. Mentiras absolutas. Dije, negando con la cabeza. Solo son Pokémon, es una tontería. Los Phantump evolucionan entre Venant, son guardianes del bosque. Se encargan de todo. Los Gengar solo son bromistas. Ni siquiera los Driflon secuestran niños. Ni siquiera pueden mover a un niño. Son lobos. ¿Qué es un Driflon? Ah, nada, solo un tipo fantasma que flota como un globo. Claro que pueden ser peligrosos, pero cualquier Pokémon también. Eevee parecía un poco indeciso, pero cuando Phantom terminó de comer, levantó la vista y vio a Eevee, quien alzó los brazos prácticamente al instante. A pesar de que el agujero alrededor de su muñón estaba cubierto de jugo de bayas. ¡Qué monada! Creo que a pesar de haberlo jalado hacia la cueva, el pequeño definitivamente se había unido a Eevee. Dudó un momento antes de suspirar y extender los brazos, y él rápidamente se bajó de mi regazo para acurrucarse con ella. Ella suspiró, agarrando una servilleta y limpió su cara. Deberías preguntarle si quiere acompañarte, dije en el momento en que Ivy se puso cómoda, y luego se sintió muy incómoda. Tal vez. Bueno, piénsalo. Un Trevenant sería enorme para tu familia. Imagina un Pokémon árbol enorme que pueda controlar los árboles de un bosque. Espera. ¿Pueden controlar los árboles? Sí, es genial. Ivy miró el pequeño tocón y tal vez abrazó al pequeño un poco más cerca. ¿A dónde fueron Lucario y Riolu? Ah, una vez que dejó de llover, Lucario decidió salir. Pensé que intentarías atraparlos. ¿Eh? Lucario no parecía interesado. No acabo de decir Lucario. Respondió ella con un poco de descaro. No quiero a ese mocoso. Está bien, claro. Respondió y luego se encogió de hombros mientras se reclinaba con un gran bostezo. Voy a salir pronto. Quiero ver si encuentro algo de Gomi, ahora que llovió. Le dije y parpadeó. Ah, gracias por esperar a que despertara. ¿Te acompaño? Si quieres. O podrías jugar con tus Fomantis. Seguro que quieren un poco de sol, ya que por fin salió el sol. Ah, sí. Dijo contenta. No había hecho mucho con el tipo planta desde que lo capturó. Adelante. Yo me encargaré del campamento esta vez. Bien. Me voy entonces. Grité, levantándome y estirándome mientras iba a recogerlos a todos. Hora de divertirse. Milotic y Dragonite levantaron la vista cuando salí de la cueva. Bien. Eevee se ha levantado, así que vamos a explorar. ¿Están listos? Arrastrar. Milotic. Genial. Les devolví los dos mientras me estiraba y finalmente Arcanine me alcanzó. Te ves ridícula, le dije, ya que ahora tenía barro marrón pegado en todo su pelaje. Arco. Ella simplemente ladró despreocupadamente y movió la cola. Bien, bien, vamos a echar un vistazo. Necesito encontrar algunas cuevas. ¿Listos? Arco. Suena bien. Entonces salté sobre su lomo. Podría haberme tomado un tiempo ponerle la silla, pero no íbamos a viajar. Salimos a toda velocidad. No te acerques al río. Tiene que haber una cueva cerca del agua para el Gomi. Grité, y Arcanine corrió río abajo. Encontrar una cueva fue bastante difícil.
Arcanine corrió río arriba y río abajo sin ver nada durante un rato. Desafortunadamente, a pesar de que pensé que había una cueva cerca del agua, terminamos corriendo a lo largo de la montaña antes de encontrar finalmente algo que funcionara. Arcanine fue de gran ayuda. Arco. Aquí. Es un poco pequeño. Murmuré mirando el agujero entre las grandes rocas que se adentraba en la oscuridad, pero cuando Arcanine sopló un poco de fuego para que lo viera, vi que se hundía más. Arcanina casi gimió, olfateando el agujero con la nariz y moviendo la cola. Le pedí que me encontrara Goomy. Que serían de tipo dragón con olor a agua y hojas. Esperaba que eso fuera suficiente. Está bien. Voy a entrar. Ark. Ladró Arcanine y antes de que pudiera intentarlo sus dientes agarraron la parte de atrás de mi camisa y me tiraron hacia atrás. Arcanino. Ella murmuró algo con mi camisa entre los dientes, pero definitivamente no iba a dejarme ir. Vale. Vale, de acuerdo. Meterme sola es una tontería. No lo haré, le aseguré, y al instante me dejé caer sobre la tierra no tan blanda. Gracias, murmuré con la mirada fija, pero luego miré el agujero. No quería simplemente estrellarme en el agujero. Si esto era una cueva Goomy, entonces podrían estar usando la pequeña entrada como una forma de protección. Así que, en lugar de eso, me arrastré hasta la entrada. Hola. ¿Hay algún Goomy ahí? Me llamo Vicky. Soy entrenadora Pokémon. Busco hacer nuevos amigos. Llamé desde el agujero y esperé. Arcanino. Me encogí de hombros. Si me preguntas si creo que funcionará, la verdad es que no lo sé. No hace daño. Ella me resopló y yo me quedé sentado allí esperando. Y esperando. No creo que haya funcionado. Arco. Bueno, entonces, plan B, dije, mientras decidía levantarme. Echemos un vistazo. ¿Huelen algún rastro? ¿De baba? Los Goomy son viscosos. Arcanine volvió a tocar el suelo con el hocico y empezó a olfatear. Rápidamente, dio varias vueltas alrededor de la entrada con el hocico pegado al suelo antes de alejarse lentamente. Bueno, eso podría funcionar. La seguí un minuto mientras caminábamos sobre la piedra áspera hacia el bosque. El bosque muy húmedo, estoy seguro que no le hacía más fácil el trabajo, pero Arcanine parecía estar divirtiéndose. Pronto tendría que añadirle entrenamiento de rastreo. Papá probablemente sabría cómo entrenarla. Tendría que preguntarle. Arcanine me condujo al bosque, alrededor de árboles, y en un caso a través de un arbusto que, para mi deleite, tenía un agujero donde todas las hojas habían sido masticadas. Señales Goomy. Luego nos abrimos paso entre unos arbustos y Arcanine se detuvo. Había un pequeño estanque. Lleno de agua por la lluvia, estaba prácticamente cubierto de arbustos, y todo alrededor de ellos. Había una docena de Goomy masticando las hojas mientras estaban sentados en el agua. Dios mío, dije sin poder contenerme. Goom. Goomy. Al instante me vieron y se lanzaron a esconderse. Se escondieron entre los arbustos o incluso saltaron al agua. Y se escondieron debajo. Uno, probablemente el más pequeño, también intentó correr pero parecía confundido y terminó corriendo en círculos antes de detenerse cuando me vio y luego simplemente no se movió. Hola. Grité, pero no pareció servir de nada, así que le hice un gesto a Arcanine para que se retirara y avancé lentamente un paso, y luego otro, hasta que estuve junto al agua. ¿Y el Goomy que estaba sentado allí? Oh. Él o ella simplemente temblaba. Aterrorizado. No voy a hacerles daño. A ninguno de ustedes. Lo prometo. Le dije en voz baja, pero seguía allí temblando, como si no pudiera moverse del terror. Miré a mi alrededor y caminé lentamente hacia uno de los arbustos, agarré algunas hojas de la copa, donde no llegaban, y luego caminé lentamente y con cautela. Me metí en el agua con todo el cuidado posible, pero cada onda que rozaba el Goomy solo lo hacía temblar aún más. Pero seguía acercándome. Tenía que hacerlo. No podía escaparme ahora. Hola, susurré suavemente, y luego extendí las hojas en mi palma, justo en el agua frente a ella. Las hojas estaban al alcance para picar. Puedes comerlas si quieres. Disculpa si te asusto. Soy Vicky, una entrenadora Pokémon. Estoy buscando nuevos amigos. Y luego esperé. Nada. Ningún movimiento. Simplemente se quedó allí, tambaleándose un poco, pero sin correr ni hacer nada más. Miré a los demás que veía entre los arbustos y estaban igual de aterrorizados.
Cada uno se escondió lo más que pudo entre las sombras. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Les lanzo una pokebola? No, obviamente es la decisión equivocada. Solo quería que no se asustaran. Aunque ninguno quisiera venir conmigo. Eres muy lindo. Solo una pequeña gota de ternura envuelta en el pequeño Gomi, le dije, y eso abrió las puertas. Siempre me ha gustado Gomi. Son súper lindos y simpáticos. Sin duda, uno de los dragones más simpáticos. Además, solo comen hojas y cosas así que ni siquiera lastiman a la gente. He recorrido un largo camino solo para conocerlos. Quiero hacerme amigo de todos los Goomy del bosque. Y jugar con ustedes, y simplemente divertirme. Lo siento si los asusté. Y entonces mi sonrisa se desvaneció porque el Goomy simplemente, se quedó allí sentado. Asustado. Lo estaba asustando. No quería asustarlo. Colocando las hojas en el agua frente a él, me levanté lentamente y retrocedí. ¿Arco? Negué con la cabeza y pasé de largo. Abriéndose paso entre los arbustos ignorando los pequeños cortes y raspones. Mis ojos estaban estúpidos y llorando ahora mismo. Arcanine. Mi chica me dio un pequeño codazo y me lamió la cara un instante después, antes de que pudiera responder. Arcanine. Le refunfuñé, pero seguía dándome empujoncitos con su fría nariz, así que suspiré y me froté los ojos. Es una tontería, revelé. Estaba llorando porque Goomy me tenía miedo, y yo simplemente odiaba eso. Eran de mis favoritos, pero le había dado un susto de muerte a ese pobre Pokémon, y ni siquiera había funcionado. No pude calmarlo lo suficiente como para que me escuchara. Y simplemente, apestaba. Había venido hasta aquí para conocer a Goomy, para capturarlos y tener las manchas más lindas del mundo entero. Arcanine. Dijo antes de acariciarme, y yo rodeé la cabeza de Arcanine con mis brazos. Eres una chica muy buena, le dije, aunque no estaba seguro de lo que había querido decir. No importaba. Sonaba tranquilizador. Vamos a hablar con Ivy. Necesito un tiempo para pensar, le dije, y pronto volví a montar y nos fuimos. Pero no pude evitar mirar hacia atrás, en dirección al estanque. Vicky, exclamó Ivy mientras entraba al campamento. Parecía que ella también se estaba preparando para salir, pero se detuvo al ponerse la mochila al verme y, en cambio, corrió hacia mí y me abrazó. ¿Estás bien? Sí. Es una tontería. Estoy bien, no me lastimé. Solo, encontré a Goomy. Pero me tenían miedo, y yo, no quiero que se asusten, dije suspirando mientras aceptaba el abrazo y la mirada preocupada que me siguió. Siéntate entonces. ¿Quieres? ¿Quieres contarme qué pasó? No tengo mucho que contarle a Ivy. Encontré a unos Goomy, pero me tenían muchísimo miedo. Estaban aterrorizados. Uno se asustó tanto que, no podía moverse. Así que tuve que irme. Tenía miedo de lastimarlos y me quedaba. Es horrible. ¿Dónde está Phantump? Ay, Vicky dijo, sentándose a mi lado mientras yo me acomodaba en mi saco de dormir. Phantump decidió que quería venir conmigo, así que lo capturé, pero centrémonos en ti. ¿Es la primera vez que intentas capturar un Pokémon y no lo consigues? ¿Qué? No. A mí me han dicho que no antes. ¿Cómo? Bueno, no puedo hablar de eso. Murmuré que Dragonair casi había fallado después de todo. No me había molestado tanto entonces, sobre todo porque seguían siendo cariñosos conmigo. No es que no hayan capturado a Ivy. Es que estaban asustados. Bien. Entonces ¿no te gusta que los Pokémon te tengan miedo? ¿Hay algo que puedas hacer para ser menos aterrador? Si lo supiera, lo estaría haciendo, me quejé. Vamos, Vicky. Sabes más de Pokémon que nadie. Nunca había oído hablar de Goomy. ¿Y qué les gusta? Hojas. Mojadas. No les gusta secarse. Y son muy débiles, así que no suelen pelear. Bien. Así que están débiles y asustados. Me parece lógico. Muchos Pokémon son así. ¿Cómo interactúas con Pokémon asustados? Aléjate de ellos con calma. Si tienes que interactuar con ellos, ofréceles comida y acostúmbralos poco a poco a tu presencia. Recité directamente de la lección de la señora Hikaru. Claro. Quizás te apresuraste demasiado. Solté el aire al darme cuenta de que probablemente lo había hecho. Debería haberme quedado quieto para observarlos en silencio, o algo así, en lugar de correr al agua. Tenía tantas ganas de abrazarlos. De acuerdo.
Bueno, voy a ver cómo están los Fomantis que vimos ayer. Quiero capturar algunos más para asegurarme de que podamos criarlos en canto, dijo Eevee, levantándose de repente. ¿Quieres venir? ¿Jugar con los Pokémon de tipo planta? Me parecen monísimos. Ya verás cómo evolucionan. ¿Sabes en qué evolucionan? Dime. Preguntó, y me reí al levantarme. Vamos, podemos ir en Arcanine allá atrás. Te contaré todo sobre Lurantis, el genial tipo no bicho. PFFT. Solté una risita disimulada, como Eevee, a pesar de tener su propio Fomantis, que ahora era bastante amigable con ella. Al parecer, había creado un vínculo con el pequeño mientras yo no estaba. Pero los salvajes, con esos todavía le costaba interactuar. ¿Por qué tuvo que correr por el camino esquivando los débiles rayos solares una vez más cuando accidentalmente empujó a uno de ellos mientras gateaba alrededor de ellos? No te rías. Me susurró enojada mientras finalmente regresaba a donde yo estaba sentada contra un árbol. ¿Quieres una buena pista que podría hacer esto realmente fácil? Le sugerí y ella entrecerró los ojos. Sí. Los Fomantis están muy gruñones porque duermen mientras captan la luz del sol. Es como su pasatiempo favorito. Absorber la luz del sol. Reiteré lo más importante. Eevee arrugó la nariz pero al final pareció entenderlo y sacó una Pokébola. Venusaur. Sal. Silencio. Gritó en voz baja, y Venusaur apareció, emitiendo apenas un breve sonido al recomponerse. Luego se giró hacia Eevee, preguntándose qué quería. Venusaur usa un Midday sobre Fomantis. Saura sintió y un instante después su flor pareció abrirse aún más y entonces la luz del sol se volvió deslumbrante. Cada Fomantis emitió un pequeño pitido muy gracioso cuando abrió los ojos y luego comenzó a temblar y a abrir sus hojas. Me tomó un segundo darme cuenta que se estaban riendo. Les encantó. De acuerdo, Venusaur. Que siga saliendo el sol. Voy a intentar hacer nuevos amigos. Ofreció Eevee, y así lo hizo, acercándose, asegurándose de no empujar a ninguno. Alcanzó a su Fomantis, que estaba prácticamente dormido al sol, y le susurró en voz baja. Luego siguió su camino. Encontró a otro y empezó a susurrárselo. No pude oír lo que dijo, pero poco a poco fue captando su respuesta y siguió su camino. Al tercer intento debió de funcionar. Ella sacó una Pokébola y golpeó a Fomantis en la cabeza. Desapareció en su Pokébola. Ella debe haber encontrado a alguien dispuesto a ir con ella. Fresco. Y viera genial. Arrastrándose entre una horda de Pokémon y haciéndose amiga de ellos. Sentí que mi sonrisa desaparecía. Eso no había funcionado para mí. A pesar de la intensa luz del sol, me sentí como si alguien hubiera dejado caer una danza de la lluvia sobre mi cabeza. Capté el movimiento con el rabillo del ojo y extendí la mano para atraparlo. Reflejos ninja, le informé al Pokémon que acababa de lanzarme una y vaya pecha a la cabeza. Ryo se burló mientras se acercaba y señaló a Eevee. Riolu parecía bastante divertido al ver a Eevee revolcándose en la hierba. Quería capturar más Fomantis. Así que les está dando un poco de sol extra de Sunny Day para que estén más felices y les pregunta si quieren acompañarla. Riolu el Pokémon asintió complacido y noté otra cara familiar. Hola Lucario. Lucario respondió el saludo. Riolu le contó rápidamente a Lucario y me di cuenta de que le estaba contando a su mamá lo que hacían esos tontos humanos. G. Lucario observó, mirando cómo Eevee continuaba rodando en la hierba entre los diferentes Pokémon de tipo hierba, y tratando de seducirlos. Al menos eso es lo que me pareció. Le di un mordisco a la valla pecha y al instante Riolu me lanzó un graznido, quien se volvió hacia mí enfadada. Enseguida me di cuenta de que la había enfurecido, mientras intentaba arrebatármela de las manos. Me lo lanzaste, ahora es mío. Le dije, y luego le di un mordisco para sujetarlo en mi boca mientras esquivaba las patas de los dos Pokémon que luchaban cuando ella iba a quitármelo. Unos minutos después la voz de Eevee interrumpió. Vicky, ¿estás peleando con Riolu otra vez? Levanté la vista del lugar donde tenía a Riolu en la llave de cabeza, dándole mi mejor cosquilleo, mientras ella me mordía el brazo intentando liberarse. En realidad no estaba mordiendo muy fuerte, era más una advertencia que cualquier otra cosa, por eso no la estaba golpeando con el súper especial Vicky no Ogie. Ella empezó. Riolu, lo siento por Vicky. Vicky, suéltala.
Exigió Ivy, y suspiré mientras me bajaba del cachorro y empezaba a frotarme el antebrazo, que ahora tenía dientes de Pokémon incrustados. Si me da rabia por esto, te patearé el trasero. Río. Siseó y luego emitió un sonido de náuseas mientras se señalaba la lengua. G. Supongo que no tengo muy buen sabor. Antes de que pudiera decir nada más, me agaché, recogí la valla olvidada y se la metí en la boca. Ahí tienes ese deber. Exclamé con voz entrecortada mientras Riolu me golpeaba el costado con la pata en represalia. Ustedes dos realmente no pueden parar, ¿verdad? Gimió Ivy. Lucario Luca. Ivy tardó un segundo, pero el suspiro de Lucario le dio una pista a Ivy sobre lo que el Pokémon había querido decir. Sí. Ivy suspiró junto con ella. Brusco.